Avance de Noticias Caracol. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que la piedra me tiene mal, la espalda. ¿Estás herido? 5 de la mañana, 30 minutos. Iniciamos esta emisión con las imágenes de esperanza que hoy son protagonistas en medio del luto que vive Venezuela por causa de los 2 terremotos que ocurrieron hace más de una semana. Los rescatistas trabajan segundo a segundo para lograr sacar entre los escombros y el concreto de un centro comercial ubicado en La Guaira a Hernán Gil. Un vigilante que está luchando por su vida y recibe alimentación líquida a través de una manguera que se logró conectar con el sitio donde se encuentra. Hernán Gil se ha convertido en un símbolo de vida en medio de la tragedia, mientras que el gobierno interino de ese país decretó en las últimas horas 7 días de duelo nacional como homenaje póstumo a los 2.295 muertos encontrados hasta el momento, los desaparecidos y el dolor que vive el pueblo venezolano. ¿Estás bien? Y a las 5 de la mañana, 32 minutos, es momento de saber qué nos está preparando nuestro querido compañero Eduard Porras desde la sala número 6 de edición. Don Eduard, cuéntenos qué encontró a lo largo de esa Bogotá nocturna. Mi querido Nicolás, qué gusto en saludarlo a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por madrugar con nosotros. Mucha información y en unos minutos Juliana nos va a mostrar exactamente lo ocurrido con una familia que se le escapó a los ladrones de carros. El conductor se percató que llegaron estos criminales y en reversa huyó de estos ladrones. Pero ¿qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con esos delincuentes? En unos minutos les tengo los detalles de lo ocurrido en la localidad de Engativá. Hablaremos también de un mega operativo del Gaula de la policía, más de 100 capturados y escuchen bien, retuvieron hasta delincuentes que estaban detenidos en las cárceles extorsionando a otros capturados y les voy a contar y el mismo director del Gaula de la policía nos va a contar los pormenores. Tenemos imágenes de un imprudente que ustedes, Dios mío, van a ver este motociclista lo que estaba cargando en su vehículo y adicional a eso, las imágenes de lo que ocurre en Soacha, Cundinamarca, que está hermosa de noche porque instalaron luces LED, pero ya en unos minutos les tengo los detalles y las historias de lo ocurrido en Bogotá y también en Cundinamarca. Pues nos dejó con expectativa, Eduard. En segundos nos vamos a conectar nuevamente con usted para desarrollar estas noticias. 5 de la mañana, 32 minutos. Buenos días. Hoy es jueves 2 de julio del 2026. Bienvenidos como todos los días a nuestra primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Hoy arranca oficialmente el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella. El actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tendrán la primera reunión a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Incluso la invitación también es para que a las 7 de la mañana se conecten con nuestro noticiero, porque va a estar conversando José Manuel Restrepo con nuestro director Juan Roberto Vargas. Ahora, también les contamos que a partir de esta semana, el recargo por trabajar domingos y festivos sube al 90%, pero también les estaremos contando desde cuándo la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas semanales y qué pasará con el nuevo puente festivo que está programado precisamente para el 13 de julio. Pero antes vamos a conocer las noticias más importantes que están previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 2 de julio del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy se cumplen 9 días del doble terremoto en Venezuela y las labores de búsqueda y rescate no paran. Aunque las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen con el paso de las horas, los equipos nacionales e internacionales mantienen la esperanza de hallar vida debajo de las toneladas de escombros. Para el gobierno venezolano, la cifra de fallecidos supera las 2.200 víctimas. Expertos hablan de cerca de 50.000 desaparecidos y 11.000 heridos. Lo más importante. Hoy arranca oficialmente el proceso de empalme del gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella. El actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el electo vicepresidente José Manuel Restrepo iniciarán la revisión del estado de las finanzas públicas, los proyectos estratégicos, la seguridad, la salud y los principales programas del Estado. A las 7 de la mañana, aquí en la primera emisión de Noticias Caracol, el vicepresidente Restrepo hablará en exclusiva con nuestro director Juan Roberto Vargas. Como dato curioso, hace 4 años Restrepo encabezó el proceso de entrega de Iván Duque a Petro Urrego. Usted necesita saber. Ya está abierta la convocatoria del programa Mi Cali Beca, una iniciativa de apoyo económico dirigida a jóvenes bachilleres de instituciones educativas oficiales que ya fueron admitidos en programas técnicos, tecnológicos o de formación complementaria en instituciones públicas. Toda la información sobre requisitos
y el proceso de inscripción está disponible en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. A las 5 de la mañana, 35 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con el titular, el periódico de la casa que es El Espectador, que señala lo siguiente, abro comillas: no es positivo lo que estamos viendo, señala el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que detalla los decretos que prepara el nuevo gobierno para el arranque de su mandato. Veamos qué nos trae El Colombiano. Se inicia el empalme y no habrá saludo entre Petro y de las Priella. La primera reunión de empalme se realizará hoy en la Casa de Nariño. Ahora revisemos qué trae el tiempo. Muertos en Venezuela superan los 2.200, mientras arrecian las críticas contra la líder encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, por la mala gestión de la crisis tras el doble terremoto y la falta de respuestas oportunas. El balance subió a 2.295 muertos. Y finalizamos con El Heraldo en el Atlántico, en Barranquilla, que señala: alcalde Char demanda a Petro por injuria y calumnia. La acción judicial fue presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Saludamos nuevamente a los televidentes que se suman a esta hora con la primera edición de Noticias a Caracol y es momento de iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. Ustedes van a ver a nuestros corresponsales en distintas partes del país. En Cartagena, por ejemplo, tenemos a Isaac Rivera, en Cali a Valentina Gallego, en Medellín Alfonso Cárcamo, también muy cerca de Alfonso está nuestra queridísima compañera Erika Zapata, al ojo de la noche del departamento de Antioquia y en Medellín. En el norte de la capital tenemos a Héctor Rojas, que nos va a tener detalles sobre los aumentos en el peaje de los Andes, ese que está a la salida de Bogotá hacia el norte, y en las salas de edición tenemos a nuestro queridísimo compañero Eduard Porras hablando sobre las noticias, Eduard, que usted ya nos estaba dando un adelanto sobre Bogotá, Cundinamarca, todo lo que ocurrió durante la madrugada, pero ¿qué le parece si empezamos conversando un poco sobre el pronóstico que tenemos para la capital hoy? Una temperatura mínima de 8 grados, muchísimo frío vamos a tener hoy, tiempo nublado, una temperatura máxima de 14 grados, pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, pero usted literalmente nos tiene una historia de película. Sí, señor, totalmente, Nicolás. Déjeme saludarlo nuevamente a usted y a todos los televidentes. Hablemos de lo ocurrido en el barrio Bonanza. Está ubicado en la localidad de Engativá, es noroccidente de la ciudad, donde una familia se percató de la presencia de estos ladrones de carros. Llegan, los encierran con su vehículo, como suele suceder, pero en esta oportunidad el conductor fue más ágil, comenzó a echar reversa, comenzaron a sonar las alarmas, que es muy importante que la comunidad se una y en medio de ese ruido de los gritos de ayuda, simplemente los ladrones les tocó marcharse de este lugar. Viene sucediendo cada noche en Bogotá y ya la gente está cansada de tanto robo y por eso actúa y evitan que estos ladrones de carros sigan haciendo de las suyas en la capital del país. Hablemos del mega operativo del Gaula de la Policía. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, más de 100 personas capturadas. Y dentro de este proceso de capturas, retienen a personas que estaban detenidas en las cárceles, extorsionando a otros detenidos. Hablamos con el director del Gaula de la Policía y él mismo nos contó los detalles de lo ocurrido con estos operativos en 4 ciudades de Colombia. Dejó 130 personas capturadas y permitió afectar 12 estructuras criminales en 4 ciudades del país y 11 departamentos. Entre los resultados más importantes, hicimos el rescate de 2 personas en las ciudades de Cali y Medellín. También se encuentra la desarticulación de los fantasmas, organización que dirigía extorsiones, incluso desde el centro carcelario, donde también sometía y extorsionaba a otros privados de la libertad. Con esta operación fueron incautados 1.192 elementos, entre ellos armas de fuego, munición y equipos de comunicación. Bien por el Gaula de la Policía. Ahora quiero que ustedes por favor vean las imágenes que nos envía un televidente de Noticias Caracol, que miren lo que grabó ayer sobre la avenida Boyacá con 1 de mayo. ¿Qué es esto, por favor? Es una moto con 2 exhaustos gigantes. Yo la verdad no, hasta que me puse a analizar el video y no, simplemente es esa carga extra limitada que tiene su vehículo. Yo no sé por qué la policía de tránsito no lo retuvo a alguien de movilidad. Lo cierto es que pudo provocar un accidente en ese punto de la avenida Boyacá, pero el televidente de Noticias Caracol lo grabó para que ustedes vean las imprudencias que ocurren allá en el sur de la ciudad. Y terminamos con los 21.000 bombillos LED que instalaron en el municipio de Soacha, porque está hermosísimo Soacha de noche. Así como lo hablamos en algún momento, donde hablábamos de la falta de iluminación, ahora quiero que ustedes vean cómo
cómo se ve la Comuna 4, la Comuna 5 y otros puntos del municipio que están siendo adornados con estos bombillos y de verdad, de noche no solo le sirve a la comunidad, sino que también evitan que los ladrones hagan de las suyas en el municipio cercano a Bogotá. En unos minutos más información con el Ojo de la Noche. No, pues qué noticia tan maravillosa, Eduardo, sobre todo porque usted tiene mucha razón. La iluminación le da más tranquilidad a la gente para transitar en las calles, sobre todo en horas de la noche. Yo lo recibo con una de las noticias judiciales del momento. Le cuento que hay avances en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En este caso se trata de 2 condenas a 2 personas señaladas como de alto perfil dentro de la ejecución del asesinato del precandidato presidencial. Tatiana Zanabria, ¿de quiénes se trata y qué rol cumplieron en este magnicidio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, se dan 2 condenas de alto valor según la Fiscalía en el marco de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Empecemos por Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, y responsable de ser el jefe logístico del atentado del precandidato presidencial. De acuerdo con la Fiscalía, Elder fue la persona encargada de reclutar a todas las personas que participaron en el atentado, de realizar las reuniones de planeación y de reclutar menores de edad para que cometieran el asesinato. El día de los hechos, el día del atentado, se le ve en cámaras de seguridad en inmediaciones al Parque El Golfito y cómo baja de un vehículo tipo Spark, del mismo del que baja el joven sicario y también de donde baja Catherine Martínez, conocida como la mujer que entrega el arma al menor. La otra persona que fue condenada es Wilmer González, conocido como alias el hermano y mano derecha de Elder José Arteaga Hernández. Su participación en el atentado se dio porque estuvo en algunas reuniones de planeación, pero adicionalmente manejó un vehículo color azul que fue utilizado para escapar del Parque El Golfito una vez fue asesinado el precandidato presidencial. Elder Arteaga pagará 26 años de cárcel y alias el hermano 21 años. Ese es el momento en el que la juez avala el preacuerdo que firma la Fiscalía con estas 2 personas y da la condena. Se pactó y frente al señor Elder Arteaga Hernández el monto de 315 meses de prisión, que no se pactó del mínimo de la pena para el delito de homicidio agravado, que sería el delito de mayor envergadura, frente al señor William González Cruz, que si bien no existió reparo en lo que tiene que ver con el preacuerdo de este ciudadano, esto es que se fijó en 261 meses, 21 años y 9 meses, pues se encuentra el juzgado que la misma también se ajustó a esos límites de discrecionalidad que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. En medio de esta audiencia, el abogado representante de víctimas, Víctor Mosquera, apeló la decisión de la jueza. Hay que decir que la familia de Miguel Uribe Turbay ha estado en desacuerdo con el preacuerdo que firmó la Fiscalía con Elder José Arteaga Hernández. Ellos manifiestan que a su juicio carece de requisitos legales, pero que adicionalmente no sería suficiente ante la gravedad de los hechos ocurridos y su papel en el atentado al precandidato presidencial. La Fiscalía manifiesta que es todo lo contrario, que se apega a los requisitos de ley y que incluso es la condena más alta de todas las que se han dado en el marco de esta investigación. Será un juez de segunda instancia quien determine si finalmente se da o no esta apelación por parte del apoderado de víctimas. 5 de la mañana, 44 minutos. Gracias, Tatiana. Es momento de seguir en este recorrido regional y nos conectamos de inmediato con nuestro querido compañero Héctor Rojas, que se encuentra en la vía Accesos Norte, puntualmente en el peaje de los Andes. Héctor, porque hay noticias relacionadas con este peaje. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, señor, y no solamente en este peaje, sino son 3 peajes de aquí a la autopista norte que comenzaron, ya subieron los precios de las nuevas categorías en las 7 categorías, y queremos mostrarles justamente los nuevos precios que tendrán que pagar los conductores, y esto comenzó a regir a partir del día de ayer, 1 de julio. Ven ustedes en estos momentos, por ejemplo, las categorías 7 que tendrán que pagar 76.000, pero también la 1 y la 2 y la 3, que son las categorías, los nuevos precios. Pero ¿por qué tiene que subir o por qué subieron estos? ¿Cómo será ese incremento? ¿Qué dicen los conductores? ¿Cuántos peajes adicional de peaje de los Andes subieron el precio? En unos minutos todos los detalles. Una vía importante del país, Héctor, porque conecta Bogotá con municipios de la sabana de Cundinamarca como Chía, Cajicá, pero también departamentos como Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes.
Cambiamos de noticias, vamos a Medellín porque el Ejército Nacional frustró un atentado con explosivos en un municipio del noreste antioqueño durante horas. Soldados destruyeron de manera controlada los explosivos de los delincuentes que intentaban precisamente realizar este atentado. Erika, usted tiene más detalles. Nicolás, muy buenos días. Así es, en las últimas horas el Ejército Nacional, específicamente el Batallón de Infantería número 42, Batalla de Bombona, en el municipio de Anorí, nordeste del departamento, más o menos a 3 horas de la ciudad de Medellín, evitaron un atentado terrorista en contra de los campesinos, más o menos a 10 minutos del casco urbano, en una vereda, en plena vía. Los soldados encuentran varios elementos explosivos de todas las categorías que fueron destruidos más o menos durante 2 horas. Las autoridades, el ejército atribuye este hecho al grupo armado ELN. Durante las últimas semanas allí en este municipio, hay que decir que el Ejército Nacional ha evitado diferentes ataques de los grupos delincuenciales contra los mismos campesinos y por supuesto también en contra de los soldados. Estos artefactos fueron abandonados presuntamente por el grupo armado organizado ELN. El procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos quienes llevaron a cabo la destrucción de manera controlada, evitando que fueran manipulados de manera accidental por los campesinos moradores de la región. El Ejército Nacional continúa con sus operaciones militares sostenidas para neutralizar el accionar de estos grupos armados ilegales. Y también en las últimas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el municipio de Bello, logró la incautación de 6.200 botellas de cerveza adulterada que iban a ser distribuidos en diferentes establecimientos comerciales de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. En medio de esta época mundialista, tendrían estas cervezas un valor superior a los 25 millones de pesos. Una persona fue capturada por estos hechos y tendrá que responder por varios delitos, entre ellos por corrupción de alimentos. Hay que decir que este resultado es importante teniendo en cuenta que el consumo de ese licor aumenta por estos días porque las personas están viendo partidos. No solamente partidos, Erika, también hay que recordar que mañana juega la Selección Colombia, los 16avos de final, entonces es una noticia importante precisamente para que las personas que ingieran licor pues no terminen con alguna afectación en su salud. Vamos a continuar en Antioquia, Erika, porque nos cuentan, Alfonso, que está haciendo muchísimo calor. Mire, el pronóstico para hoy, una temperatura mínima de 17 grados, máxima de 28, pero el pronóstico del tiempo es soleado. Pico y placa para vehículos en 5 y 9, pero usted tiene más detalles de esa alerta de las autoridades porque dicen que precisamente va a ser bastante calor por estos días. Nicolás, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Así es, la alerta la está lanzando el Hospital Infantil San Vicente Fundación porque dicen desde aquí que los más afectados o la población más afectada es la de los menores de edad. Aseguran, por ejemplo, que hay datos de la UNICEF que indican que más de 559 millones de niños en el mundo están enfrentando olas de calor frecuentemente, lo que pues obviamente les causa complicaciones en cuanto a agotamiento, falta de hidratación. Por eso aquí en el Valle de Aburrá y en Medellín están haciendo esta alerta porque hemos llegado a temperaturas hasta de los 33 grados centígrados y el Hospital Infantil Fundación San Vicente Fundación pues llama a los padres a tener un cuidado exhaustivo con los menores de edad. Los niños tienden a regular de una forma inadecuada la temperatura porque ellos, digamos que los mecanismos reguladores como la grasa corporal es mucho menor respecto a los adultos, que el paciente tenga llanto sin lágrimas, que se torne muy irritable, que la boquita esté muy seca. Si por el contrario es un niño muy pequeño y todavía tiene fontanela, que la fontanela esté hundida. Esos son los signos de alarma a tener en cuenta. Por ejemplo, desde el Hospital Infantil San Vicente Fundación indican que los menores que realizan deportes o actividades físicas al aire libre deben tener un descanso adecuado, principalmente bajo sombra. Ya son las 5 de la mañana, 49 minutos. Alfonso, es momento de conectarnos con el Pacífico colombiano, el suroccidente, en Cali, la capital del Valle del Cauca, donde está Valentina Gallego. Valentina, también tenemos un pronóstico favorable en la ciudad de Cali, una temperatura mínima de 22 grados, máxima de 32, pico y placa también terminadas para vehículos en 5 y 6, pero usted tiene detalles del riesgo que en este momento enfrenta el Hospital Infantil. Valentina, ¿por qué?
Nicolás, televidentes, buenos días. Le estamos hablando del Hospital Infantil Club Nobel, el más importante de la región que atiende a los niños del departamento del Valle del Cauca. La atención estaría en riesgo porque llevan más de 6 meses sin recibir pagos por parte de la EPS. Lo que dicen desde gerencia es que esto colapsa la sala de urgencias, pone en riesgo el talento humano, hace falta especialistas, pero sobre todo pone en riesgo la vida de tantos niños que llegan diariamente a este centro de salud. Le han pedido al Gobierno Nacional que ponga la lupa en este centro pediátrico, pues lo que dicen es que los demás centros que prestan esta atención a los niños han cerrado y pues han duplicado la atención de niños y niñas que ahora estaría en riesgo. En los últimos 3 años la deuda ha crecido un 300%. Entonces realmente nosotros sí hemos hecho un esfuerzo muy grande, hemos hecho lo que nosotros sabemos hacer, que es atender a la niñez más desamparada. Lo que han dicho también es que han tenido que decidir dónde llevan el presupuesto que tienen actualmente. Algunos de las personas que trabajan en este lugar pues no recibirán el pago, otras lo harán prolongadamente. Lo que dicen es que hacen todo lo posible por darle una atención integral a los niños y las niñas que llegan todos los días a este centro de salud. Gracias, Valentina. Una noticia que vamos a estar desarrollando después de las 6 de la mañana. Vamos a continuar este recorrido, pero vamos al norte del país, al Caribe, en Bolívar, donde está Isaac Rivera, en Cartagena, donde el pronóstico es de tiempo soleado. Don Isaac, temperatura mínima de 26 grados, máxima de 34, pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6. ¿Qué es lo que está pasando con el racionamiento de agua en la ciudad de Cartagena, Isaac? Usted tiene más detalles. Nicolás, buenos días. Bueno, le cuento que el racionamiento de agua que se estaba aplicando aquí en la ciudad ya se suspendió. Así lo dio a conocer la empresa Aguas de Cartagena. Recordemos que esta medida se estaba implementando desde el pasado 11 de mayo. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se estaba cortando el agua en diferentes sectores de la ciudad. Lo que ha dicho la empresa sobre esto son varias cosas. Lo primero es que la compañía informó pues que se suspendió el racionamiento, según ellos, por una serie de trabajos que han venido realizando y que según ellos han permitido mejorar el servicio, pero también recordemos que este racionamiento empezó porque en el canal del dique se había registrado una proliferación de algas y como consecuencia pues esto había provocado afectaciones en la producción y distribución de agua potable, pero también en las últimas horas el alcalde Dumek Turbay indicó que se suspendió el racionamiento debido a una demanda que la propia alcaldía pues había puesto para poder garantizar la distribución de agua en todos los sectores de la ciudad. Sobre esto se refirió el gerente general de la empresa. Veamos. Y ahora tomamos la decisión de eliminar esa suspensión derivado de que los niveles de producción vienen siendo coherentes y vienen siendo consecuentes y realmente esa situación que parecía que podía ser eventual, hemos visto que ya permanece y que el nivel de algas pues ya está en las condiciones en las cuales nos permite tener una adecuada potabilización y garantizarle a la comunidad que los niveles de producción que hoy tenemos nos permiten garantizarles un buen servicio. 5 de la mañana, 53 minutos, y mucha atención a los viajeros que se desplazan por la vía que conduce de Manizales a Pereira. Las autoridades informaron sobre varios cierres en un tramo de la carretera. Precisamente Paula Bernal nos tiene los detalles. Paula, buenos días. ¿Y cuáles van a ser esos cierres? Así es, muy buenos días. Y es que durante las últimas horas Autopistas del Café informó que habrá paso restringido en la vía Manizales-Pereira hasta el sábado 4 de julio. Esto se dará desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde debido a diferentes intervenciones que estarán realizando en la carpeta asfáltica en la vía entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas. Así pues que aquellas personas que se desplacen por este corredor vial deben tener muy en cuenta los tiempos para evitar retrasos. Este paso restringido será a un solo carril. 5 de la mañana, 54 minutos. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia. Según el alto tribunal, si bien esta organización es de una disidencia de las FARC, el Consejo de Estado consideró que no es un grupo político, sino una estructura criminal de alto impacto, condición frente a la cual la ley no permite una negociación, sino un sometimiento a la justicia. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que las piedras me tienen mal, la espalda. ¿Estás herido? No estoy herido, sino que las piedritas me tienen incómodo. Buenos días. Iniciamos esta emisión con las imágenes de esperanza que hoy son protagonistas en medio del luto que vive Venezuela por causa de los 2 terremotos ocurridos hace más de una semana. Los rescatistas trabajan segundo a segundo para lograr sacar entre los escombros y el concreto de un centro comercial ubicado en La Guaira a Hernán Gil, un vigilante que está luchando por su vida y recibe alimentación líquida a través de una manguera que se logró conectar con el sitio en el que se encuentra. Hernán Gil se ha convertido en un símbolo de la vida en medio de la tragedia, mientras que el gobierno interino de ese país decretó en las últimas horas 7 días de duelo nacional como homenaje póstumo a los 2.295 muertos encontrados hasta el momento, los desaparecidos y el dolor del pueblo venezolano. A las 6 de la mañana, hora de Colombia, precisamente nos trasladamos a La Guaira, en Venezuela, con Álvaro Freddy Acevedo, quien ha estado en las últimas horas al tanto de los esfuerzos que se están haciendo para rescatar al vigilante Hernán Gil. Álvaro, muy buenos días y cuéntanos qué es lo que está sucediendo en este momento. Hola, muy buenos días. Amanecemos aquí en La Guaira, en el sector de Catialamar. Para ser más exactos, les vamos a contar, estamos al frente del centro, este gigantesco centro comercial. Es una edificación de aproximadamente 7 pisos que colapsó el día del sismo. Los escombros tienen comprimido a un hombre, es el vigilante que estaba en el sótano. La cámara les va a mostrar en este momento el lugar donde se están realizando las operaciones. En la parte del fondo, los socorristas lograron llegar allá donde ustedes ven la luz. Están trabajando desde hace varios días para socorrerlo. Ya han llegado a él, lo tienen estabilizado, ha sido hidratado, pero lamentablemente todavía no lo han podido rescatar. Hacia las 4 de la mañana ya parecía un hecho la salida de este hombre, pero como nos cuenta uno de los socorristas de la Cruz Roja de Costa Rica, la situación se complicó un poco. Tenemos que hablar de estos socorristas de este equipo porque fueron ellos los que inicialmente lo encontraron con vida cuando todo el mundo había desechado que había sobrevivientes en el lugar. Cuando estamos trabajando acá cerca, una persona se nos acerca y nos pide colaboración para hacer una revisión en un edificio muy cercano a donde ya estábamos trabajando. Nos mencionan de que ellos creen de que sí hay una persona. Entonces, 2 de los compañeros, uno específicamente en una parte del trayecto hacia el edificio, entre las técnicas que existen para poder evidenciar o confirmar que existe una persona con vida, ese marcaje o esa información, él le da positivo. Esta es una operación que ya dura más de 110 horas. Como nos lo advertía Marlon Collado, el socorrista del equipo costarricense, todo puede estar listo, dispuesto, pero a última hora un detalle puede detener la operación. El rescatista va a hacer un llamado escucha, que es decir, somos rescatistas, si alguien me escucha, grite o emita algún sonido. Cuando él hace esta técnica es cuando él recibe el grito de don Hernán, que es el que estamos acá en este tema de rescate, y él dice aquí, aquí. Bueno, nos sorprendió el día esperando el rescate en este lugar. Está concentrada toda la prensa internacional acreditada aquí en Venezuela para cubrir esta emergencia. Todos estamos pendientes de la salida de Hernán Gil, este hombre que lleva ya 7 días luchando por su vida, y también los socorristas están haciendo hasta lo imposible por sacarlo vivo. Continúen ustedes con más información en estudio. Álvaro, estaremos atentos, más de 100 horas para intentar rescatar al vigilante Hernán Gil con vida. También le contamos, Álvaro, que nuestra corresponsal en Venezuela, Beatriz Adrián, conversó con un venezolano que junto a su hijo rescató 3 personas con vida en medio de los escombros. Las imágenes las conocimos en las últimas horas. Prácticamente pasa comenzando la tardecita, ya como a las 6 de la tarde creo, ya no tengo hora. Estamos en shock, pasamos toda esa noche y nosotros no sabíamos nada, ¿verdad?, de la magnitud de lo que había pasado. Cuando nos vamos a esa otra noche, como a las 8 de la noche, me llevó lámparas, vainas, me llevó el equipo y empezamos a rescatar. Ese día sacamos
más o menos sacamos 3 personas vivas y una difunta, una señora que estaban adentro, estuvimos luchando ahí y todo, y después incluso hubo una falsa alarma que dieron de un tsunami, un bendito tsunami. Bueno, que todos salieron corriendo y nos dejaron prácticamente solos, a mi hijo y a mí, que estábamos ahí metidos, porque venía el señor Luis, me recuerdo mucho ese nombre porque le llamábamos. Vamos Luis, vamos Luis. ¿Qué le dijo el señor Luis cuando lo sacó? ¿Qué le dijo? No, él estaba ya muy exhausto. Yo más bien le decía, quédate tranquilo Luis, que te estamos sacando, todo va a estar bien. Incluso fue muy desgarrador después para nosotros salir, porque quedó mi hijo y yo, y los familiares de los difuntos, porque ya lo que había era difuntos, ahí quedaron difuntos. Había ahí un espacio, porque fíjate, nosotros sacamos primero a un muchacho joven, vivo, pero él tenía alojado como por las costillas y hacia un lado del corazón, un hierro, un metal de los anaqueles. Él falleció, él falleció prácticamente después que lo sacamos, duró, no aguantó pues. Luego seguimos sacando más personas, luego sacamos un cadáver para poder sacar los otros 2, porque el cadáver que estaba atravesado. Estaba impidiendo el acceso, pues. Exacto. Exactamente, estaba atravesado y no podíamos ni avanzar nosotros ni sacarlo. No, esto es todavía algo como, no sé, catastrófico, diría yo, porque todavía hay mucha gente que hasta el día de hoy todavía siguen sacando comida. ¿Cómo te sientes? Son muchas emociones encontradas. Mira, tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Me quiebro porque es como tú mandar a tu hijo a que entre al río, métete en el agüero a rescatar personas porque lo lleva en la sangre, y al ver que no veamos nada, La Guaira es unida, porque La Guaira es una sola. Hay que señalar que según cifras oficiales de la presidencia interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se han rescatado un poco más de 6.000 personas desde que se presentó esta tragedia en Venezuela. Ahora, mientras tanto, un grupo de médicos colombianos viajó a Venezuela para llevar algunos insumos médicos con los que buscan apoyar la atención que prestan los hospitales o los más de 5.000 heridos que dejaron los 2 terremotos. Magda Páez, buenos días. Usted precisamente tiene más detalles de cómo se está realizando esta gestión. Nicolás, buenos días. Pues se trata de un grupo de 6 médicos colombianos que ante la tragedia que se está presentando en Venezuela hicieron un primer viaje para llevar insumos hospitalarios que permitan atender a los más de 11.000 heridos que dejaron estos terremotos en Venezuela. Pues precisamente ellos ahora están preparando un segundo viaje con elementos prioritarios de acuerdo con el diagnóstico que hicieron en este primer recorrido por el vecino país. Para conocer un poco más sobre este tema, saludamos a esta hora al doctor Miguel Bayona, médico pediatra que forma parte de este equipo. Buenos días, doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Hola Magda, muy buenos días, un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, doctor, cuéntenos qué insumos o qué elementos llevaron ustedes a Venezuela en este viaje y en este momento, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué están necesitando los venezolanos? Sí, con el doctor Camilo Prieto, la doctora Zulma Cuconubay y nuestro equipo, nuestro grupo de aliados, hicimos esta primera recolección de insumos. Se planeó recoger 450 kilos, sobre todo insumos quirúrgicos, pensando en que nos íbamos a encontrar con mucho trauma, pues por todos los pacientes que están recuperando. Pero tuvimos pues la buena dicha de recoger más de 7 toneladas de estos insumos, entonces estos ya están en Caracas y en La Guaira, en los lugares donde se están necesitando. Luego de este primer paso, ahora hemos identificado que los hospitales donde están llegando los heridos necesitan, por un sistema de salud ya golpeado, insumos sobre todo para atención de pacientes en cuidado crítico y equipos médicos para su monitoreo, ¿sí? Entonces estamos recogiendo catéteres, estamos recogiendo monitores para valorar los signos vitales de los pacientes, laringoscopios, entre otros. Entonces esa es la nueva campaña que estamos haciendo, recogiendo dinero para poder comprar esos insumos que no se pueden comprar fácilmente para el público general, comprarlos y poderlos llevar allá a Venezuela. Bueno, doctor, como usted lo decía, la situación de la salud en Venezuela ya era crítica antes de los terremotos. Claramente con esta tragedia, pues ya se ha incrementado el número de pacientes. Ustedes, de acuerdo con los recorridos que hicieron, ¿qué pudieron encontrar? ¿Y qué equipos en este momento se deben llevar? Porque mucha gente quizá tiene medicamentos en casa y quiere donarlos, pero pues un poco explicarle a las personas qué es lo que se necesita en este momento.
Sí, desafortunadamente encontramos pues que cada vez ya se rescatan menos personas, ¿cierto? Han pasado ya días, sí se están atendiendo y se están derivando muchos de estos pacientes a Caracas. Hay hospitales grandes con equipos médicos maravillosos que están haciendo su mejor esfuerzo para atender a cada uno de estos pacientes, pero como mencionaba, pues tienen muchas dificultades para ciertos insumos críticos, insumos que son costosos, insumos que el sistema de salud pues no puede suplir desafortunadamente. Y sí vimos que están llegando muchos de ciertos insumos que ya redundan, ¿sí? Entonces encontramos habitaciones donde habían cientos de cajas, bolsas con líquidos, con ciertos medicamentos. Entonces por eso es que quisimos hacer esta visita y ya hacer una compra más inteligente de lo que requieren en los hospitales para poder realmente suplir las necesidades específicas de cada uno de ellos. Doctor, ustedes elaboraban un primer informe en el que advierten también que más allá de la atención a los heridos se pueden presentar otros problemas, por ejemplo, de salud pública por el acceso al agua potable, puede haber epidemias, infecciones. ¿Qué está pasando además en las calles con este drama humano? Sí, nos encontramos en La Guaira una situación realmente apocalíptica, ¿sí? Pues todos los edificios destruidos, sin servicios públicos, sin acceso a internet, con muy poca notificación de realmente lo que está sucediendo en el campo, dificultades de coordinación entre los diferentes equipos, entre los entes gubernamentales. Todo esto, digamos, la tragedia pues sucedió, pero también está empezando ahora la otra tragedia de todo lo que puede sobrevenir, ¿sí? De infecciones, de desplazamiento, de niños, una cosa que me ha preocupado como pediatra, niños que están huérfanos, niños que están localizados en ciertos lugares sin un acompañamiento y pues en medio de tanta dificultad pues van a empezar a aparecer otras enfermedades y exacerbarse también las enfermedades crónicas que ya también traían estos pacientes. Entonces pues la tragedia continúa y pues necesitamos continuar llamando a la solidaridad de todo el pueblo colombiano para poder llevar estas ayudas. Doctor, y que pues no dejemos de apoyar. Doctor, pues muchas gracias, muy importante esta iniciativa porque no solo es la atención del momento, como usted lo decía, sino también lo que viene y lo que se desglosa de todo este tema, como son también problemas de salud mental. Muchas gracias, doctor, buen día. Buen día, gracias. A las 6 de la mañana, 11 minutos, les contamos que el Papa León XIV se reunió hoy con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una audiencia privada en el Vaticano. Estas son las primeras imágenes que se conocen del encuentro que ocurrió en el Palacio Apostólico de la Santa Sede. La oficina de prensa del Vaticano adelantó que en la reunión se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región. Además, se destacaron las buenas relaciones entre el país y el Vaticano. La visita de Petro al pontífice hace parte de la gira que adelanta el mandatario por Europa desde el fin de semana pasado. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 12 minutos. Hoy inicia formalmente el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Los encargados de todo este proceso son el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Juan David Ríos precisamente tiene detalles de esta reunión que va a empezar a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Hola, ¿qué tal? Feliz día. Ya todo está listo para el empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente Abelardo de la Espriella. Hoy a las 10 de la mañana se van a reunir en el Palacio de Nariño José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo y además director del empalme, con Germán Ávila, el ministro de Hacienda y además ministro delegatario, ya que el presidente no está, por supuesto, en el país. Conocimos una directriz ya del gobierno nacional firmada por Germán Ávila en el que está expidiendo justamente y pone en marcha el empalme con el presidente electo, ordenando a los ministerios y a las entidades entregar la información sobre el estado de sus finanzas, proyectos y gestiones para garantizar una transición organizada y transparente, dice la directiva. Y también conocimos los objetivos que tiene Abelardo de la Espriella en este empalme que va a liderar José Manuel Restrepo. En especial son 4. El primero tiene que ver con ese empalme anticorrupción, como lo ha llamado el gobierno de Abelardo de la Espriella. Dice que no va a pasar ningún tipo de corrupción en su gobierno y por eso están haciendo una auditoría forense en este empalme con el gobierno saliente. El segundo objetivo, dice Abelardo de la Espriella, es la reconstrucción de narrativas y agendas de la patria. Lo que busca es una revolución política y justamente una contrarrevolución cultural, es lo que dice Abelardo. El tercer objetivo es una estabilización de la función pública y un rediseño, como su último objetivo en el empalme, del Estado colombiano
plano, dice Abelardo de la Espriella, para transformarlo en una estructura funcional, ágil y efectiva. Se espera entonces que en horas de la mañana llegue José Manuel Restrepo al Palacio de Nariño a reunirse con Germán Ávila e iniciar formalmente este empalme entre los dos gobiernos. 6 de la mañana, 24 minutos. Continuamos con más noticias Caracol del día. Ahora desde el sofá de esta primera emisión, señores, ha llegado Daniela Pachón. Buenos días. La extrañé mucho, ¿sabe? Nicolás, televidente, muy buenos días. Me alegra saber eso que me extraña. Bueno, Nicolás, hoy es jueves de muchas noticias y entre esas, por supuesto, la gran expectativa está en ese proceso de empalme que comienza oficialmente hoy. Por eso en minutos, aquí en nuestro set de Noticias Caracol, va a estar el vicepresidente electo conversando con nuestro director Juan Roberto Vargas. Un proceso de empalme que va a empezar a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño entre Germán Ávila, que es el ministro de Hacienda, y el vicepresidente electo, como usted te estaba adelantando. Pero ¿qué tal si vamos a las regiones? Sí, señor, por supuesto. Continuamos con nuestro recorrido por las regiones hablando con la gente, hablando de esas expectativas sobre el nuevo gobierno y también los retos que encuentran también en cada ciudad, ¿no? Que cada gente o que cada población espera con la llegada del próximo gobierno. Claro, el turno el día de hoy es para Barranquilla, una ciudad que se ha consolidado como un ejemplo de desarrollo. Ahí está nuestra compañera Luisa Fernanda Yáñez para contarnos sobre ese motor que dinamiza el progreso de la capital del Atlántico. Lucía Fernanda, buenos días y cuéntenos pues lo que está sucediendo en Barranquilla. Muy buenos días. Nico, muy buenos días para usted, para Daniela, Dani, que haya vuelto. Qué bueno que haya vuelto justo hoy cuando vamos a contarles todo lo que está sucediendo en esta capital, donde también la quieren mucho, en Barranquilla. Yo los saludo a esta hora, 6:25 de la mañana, desde el malecón del barrio Rebolo. Este es el suroriente de la ciudad y este lugar justamente concentra gran parte. Aquí se consolida todo lo que ha constituido el desarrollo de Barranquilla en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de la canalización de arroyos, que ya avanza en un 80, en un 90% mejor en Barranquilla, y uno de esos arroyos pasa hoy justo por debajo de este malecón en el que hoy nos encontramos, un arroyo que se desbordaba, dividía a las comunidades de estas dos aceras vecinas y que hoy ellos están conectados a través de esos 400 metros de parque lineal donde además la comunidad se reúne. Pero tenemos también que hablar, por supuesto, de los escenarios deportivos que han sido un desarrollo para la ciudad desde el 2018, cuando esta capital acogió los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí están ustedes viendo el escenario, el estadio de béisbol Edgar Rentería, pero también cada uno de esos puntos que se dispuso para esas justas y que hoy han significado evolución también para los jóvenes que practican distintos deportes en la ciudad. Hablamos también del barrio La Magdalena, que acaba de recibir su unidad deportiva con ring de boxeo, con estadio de béisbol. Por supuesto, todo lo que ha sucedido también en la calle 72, que ha dicho además el alcalde Alejandro Char que será renombrada como la calle Shakira, que ya está siendo intervenida artísticamente en homenaje a esta gran artista de talla mundial que nos representa. Y por supuesto la gran ampliación del Estadio Metropolitano, la casa de la selección, que de 45.000 espectadores ahora podrá albergar 60.000. Por supuesto, mucho progreso, pero desde luego grandes retos que tiene esta ciudad y que espera sean tenidos en cuenta en las acciones que tome el nuevo gobierno frente a la capital del Atlántico. Aquí les contamos. La inseguridad, como en muchas partes del país, sigue siendo un dolor de cabeza para los barranquilleros. Desde la capital del Atlántico, la comunidad le pide al presidente electo Abelardo de la Espriella atender con prioridad los problemas de extorsión, homicidios y atracos que afectan diariamente a esta ciudad. El plato fuerte es en la inseguridad que se está viviendo en la región Caribe, en toda Colombia. La inseguridad está pisoteando la Constitución, la inseguridad está pisoteando el derecho al trabajo, está afectando la salud, está en todas las órbitas. Entonces necesitamos contundentemente que fortalezca el tema de la seguridad a todos los colombianos. Otra preocupación de los barranquilleros son los altos costos en el servicio de energía. Desde diferentes barrios esperan en el nuevo gobierno planes para brindar estabilidad y confianza en la prestación de este servicio. Ojalá y tome riendas en el asunto con los servicios públicos. La energía aquí está acabando con todas las comunidades de los sectores populares. Entonces nosotros en ese orden de ideas le pedimos al presidente fuertemente que intervenga el tema de aires y de igual manera el tema de agua, la AAA también llegan elevados los servicios públicos y por eso nosotros en el suroccidente de Barranquilla queremos que de pronto el presidente tome riendas en el asunto.
Los jóvenes también tienen mucha expectativa en el nuevo gobierno nacional. Leonardo Carrillo es egresado del SENA y dice que le ha costado conseguir trabajo, por lo que pide mayores oportunidades. Yo, por ejemplo, que ahora acabo de salir de unas prácticas egresado, no he podido seguir laborando porque las empresas siempre piden experiencia, pero nosotros no podemos tener experiencia si no nos dan una fuente de empleo. Entonces, es algo complicado para nosotros la juventud, seguir adelante con la situación del empleo, las situaciones del estudio. Yo, por ejemplo, que ahora acabo de salir de unas prácticas egresado, no he podido seguir laborando porque las empresas siempre piden experiencia, pero nosotros no podemos tener experiencia si no nos dan una fuente de empleo. Entonces, es algo complicado para nosotros la juventud, seguir adelante con la situación del empleo, las situaciones del estudio. Mejoras en atención en salud y entrega de medicamentos, así como mayor apoyo a la cultura y a la realización de eventos internacionales en la ciudad, son otras peticiones que hacen los barranquilleros al nuevo presidente electo. Que mejore la salud, que es un factor importante en la sociedad. No solamente seguridad y eso, sino también la salud, que es lo más importante. El gobierno pasado nos quitó muchos eventos importantes, teníamos la Fórmula 1, teníamos varios congresos internacionales. Entonces le pido que tengamos ese apoyo en la parte de producción de eventos. Barranquilla además tiene muchos proyectos de infraestructura que van a necesitar apoyo del gobierno nacional. 6 de la tarde, 30 minutos. Allá estábamos viendo esos pedidos de los barranquilleros. 6 de la tarde de la mañana, 30 minutos. Estábamos viendo y me acompaña en este momento Karen Budas, que es la directora de Barranquilla. ¿Cómo vamos? Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Y le mide el pulso a la ciudad. Escuchábamos que la seguridad es uno de esos principales retos. ¿Cómo está Barranquilla en ese sentido? Hola, buenos días, Lucía, muchísimas gracias a todos. Bueno, el tema de la calidad de vida, hay que pensar cómo viven los ciudadanos, qué sienten, pero sobre todo si cuentan con lo necesario para tener bienestar y para construir, digamos, que ese proyecto de vida ideal, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y el tema de seguridad, sin duda, es uno de los temas prioritarios que hoy preocupan a los barranquilleros. En la última encuesta de percepción ciudadana salió dentro de los 5 temas prioritarios, como también arrojó que el 42% de los barranquilleros identifica la extorsión como uno de los principales problemas en su barrio. Además, es uno de los motivos por los cuales se están registrando esos asesinatos de los últimos días y en los años, un flagelo que azota a la ciudad hace décadas. Pero también hablan los barranquilleros de las oportunidades de empleo en la ciudad. ¿Cómo está ese indicador? Sí, el empleo es otro indicador que impacta directamente la calidad de vida de los barranquilleros y que también se encuentra dentro de los 5 temas prioritarios de la encuesta de percepción ciudadana que hizo recientemente Barranquilla. ¿Cómo vamos? Hoy Barranquilla registra una tasa de desempleo del 8.9%, una de las tasas más bajas del país. Tenemos una tasa de ocupación del 57% y una fuerza laboral aproximadamente de 924.000 personas. Es decir, eso es algo positivo que debe ir acompañado, obviamente, de más oportunidades, porque está el otro lado también de la ciudadanía que piensa frente a esos temas. Y que piensan es que el 24% de los ciudadanos cree que todavía no es fácil conseguir empleo en Barranquilla. Entonces sí hay un progreso en temas de datos, pero también hay que escuchar la voz de los ciudadanos que dicen que todavía no es fácil conseguir empleo. Sin embargo, esto contrasta, directora, con una cifra que nos alienta un poco, y es cómo está la ciudad en cuanto al orgullo que siente por todas las áreas que ya lo hemos mencionado también, la han ido desarrollando en los últimos años. El orgullo de los barranquilleros, ¿cómo se mide? Sí, bueno, Barranquilla hoy registra los niveles más altos de satisfacción y de orgullo a nivel nacional, colocándonos como la ciudad más orgullosa de Colombia. Eso es algo positivo. El 87% de los barranquilleros se siente orgulloso de la ciudad y el 74% siente que las cosas van por buen camino. El orgullo es definitivamente algo positivo, pero debe ir acompañado de más seguridad y obviamente de más oportunidades para todos. Muchas gracias, directora, por acompañarnos en Noticias Caracol, para conocer todo eso que nos llena de orgullo a los barranquilleros, pero también los retos que sigue enfrentando este nuevo gobierno. Haremos más adelante un recorrido que ya tenemos preparado para ustedes aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol.
noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la primera edición de Noticias Caracol y esto en medio del empalme que comienza hoy oficialmente entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. Recordemos que ha sido un empalme con tensiones, antecedido de desconfianzas y de una tensión muy grande que por supuesto genera mucha expectativa cuando estamos en este proceso de cambio de gobierno, de transición entre uno que se va y un gobierno que llega. El hombre al que el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, ha encomendado la labor de coordinar ese empalme y de ver qué reciben del gobierno que se va es el vicepresidente de la República electo, José Manuel Restrepo, quien hoy, 7 de la mañana, 7 minutos, nos acompaña aquí en el estudio de Noticias Caracol. Señor vicepresidente electo, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Estuvo en campaña, ¿cuántas veces estuvo acá? Como 2 veces. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces sí estuvimos en campaña y hablando con los colombianos aquí desde Caracol. Y usted no sé si me deja mentir, pero en la última vez que nos vimos usted y yo, fue en una entrevista con el entonces candidato Abelardo y el candidato Restrepo en Barranquilla, con un cartapacio de hojas. ¿Son las mismas? Estas son nuevas. Lo que pasa es que el cartapacio ya me daba vergüenza traerlo aquí porque era demasiado grande, pero van a complementar el otro, sí. Dobladitas y con datos venteados. ¿Cómo arranca ese empalme hoy? ¿A qué horas arranca? Hoy arrancamos a las 10 de la mañana en Palacio. Me voy a reunir con el coordinador del proceso de empalme por parte del gobierno actual, que es Germán Ávila, el ministro de Hacienda. Y habremos de definir sobre todo, y eso es el propósito, la metodología que tendremos que seguir a continuación, las dos grandes comisiones de empalme de gobierno entrante y de gobierno saliente, y seguramente los tiempos que tienen que arrancar muy pronto de reuniones ya de los equipos sectoriales. Yo aspiro también a que quede absolutamente claro que esto se trata de un proceso que tiene que ser transparente. Aquí no venimos a recibir documentos amañados, sino a conocer la verdad y a que el pueblo conozca también la verdad de cómo se recibe la nación y que se defina también un tiempo límite hacia el 27 de julio para que Colombia pueda tener un primer resultado. Cuando usted habla de que no van a recibir cifras amañadas, estoy leyendo acá que usted en otras entrevistas dijo, doctor Restrepo, y quiero que nos ayude a entender y el detalle. Dice, mire, nos preocupan inconsistencias, cifras maquilladas y tenemos grandes preocupaciones, hay captura de instituciones, hay improvisación. Y me llama la atención porque entiendo que ustedes venían haciendo un proceso de revisión de lo que entregaba este gobierno hace como 7 meses. Así es, esa es la ventaja que ha tenido y la novedad que tiene este proceso de empalme. Nosotros ya llevamos 8 meses en empalme. Nosotros nos empezamos a preparar desde campaña, sabiendo que seguramente íbamos a obtener la presidencia de la República y necesitábamos crear una plataforma. 550 personas estuvieron preparando todos los documentos que llamamos documentos de línea base, de todos los sectores, de todas las entidades. Hoy yo puedo decir que ya cuento con el 75% de la información. ¿De dónde sacaban esa información? Normalmente lo recibíamos de ciudadanos, recibíamos incluso de servidores públicos que compartían información sobre las entidades, lo recibíamos también de las plataformas web, hacíamos inteligencia artificial. Nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial montada desde hace 8 meses. ¿Para qué la usaban, la IA? Para que de alguna manera uno empiece a conectar con la información que va recibiendo, con la que va saliendo en medios de comunicación, eventualmente con algunos quejas que se podían estar recibiendo por un lado o por el otro, de tal manera que al final yo tengo ya una serie de preocupaciones sobre los temas que voy a plantear seguramente en las conversaciones con ellos. Denos un par de ejemplos, doctor Restrepo, de esas preocupaciones que usted encontró. Mire, en ese empalme que creo que se llama Arca de Noé. El Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso la tormenta es el gobierno Petro que recibimos. Entonces tenemos que estar preparados para gobernar. Pero voy a poner un ejemplo, porque lo hemos dicho varias veces. Todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección, que se hicieron a última hora y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta en más de 6.000 personas. ¿Qué nos preocupa? ¿En cuánto tiempo? Ya, es que están contratando ya a la carrera. O sea, a última hora. Claro, y esa es la preocupación que estamos viendo, que en el fondo son dos cosas. Uno, ¿por qué se simplifican los requisitos? Me van a decir, porque estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Simplificar requisitos es que piden menos requisitos. Menos requisitos. Y segundo, de ahí contratar 6.000 personas más a última hora. Otro ejemplo, abuso de nombramientos en provisionalidad.
Entonces son más de 10 personas, pero detrás de eso hay otro tanto que se están empezando a contratar de funcionarios del gobierno actual que reemplazan a personal de carrera diplomática. Entre otras, además, con un agravante. Eso significa que van a estar atornillados por un periodo de tiempo, porque si el país le da el beneplácito, ya quedan por un periodo de tiempo. ¿Estamos hablando de qué tipo de cargos, doctor Restrepo? Pueden ser cónsules, podrían ser embajadores también. Entonces nos preocupa que eso se tome esa decisión. O le pongo otro ejemplo. Ministerio de Defensa, 8 a 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora. ¿Cómo qué tipo de equipos? Temas de tecnología, drónica, etcétera. Puede ser que se necesiten, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar a un siguiente gobierno para una dimensión de inversión de 13 billones de pesos? ¿Y esos contratos ya quedaron amarrados? Van a quedar amarrados. Entonces lo que no queremos es que se tomen decisiones a última hora que terminen afectando el manejo de las finanzas públicas del país. Y así como ese, aparece el caso de Fiduprevisora, que 3 días antes de un proceso electoral hizo contratos o entregó recursos por 1.6 billones de pesos en temas de alimentación escolar, en temas agropecuarios, supuestamente con un vicepresidente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Hombre, hay que generarle transparencia a Colombia con este tipo de decisiones. Yo entiendo que ellos gobiernan hasta el 6 de agosto, pero tampoco se trata de que ellos terminen apropiándose de hasta el último peso y generándole sobre todo unas obligaciones gigantescas al siguiente gobierno. Doctor Restrepo, a usted le encantan las cifras y lo sé por su carrera, por su talante de economista y de hombre que ha ocupado cargos en estos temas técnicos. Si uno pudiera hablar de números, ¿cuántas inconsistencias, dificultades, irregularidades, cifras maquilladas encontraron o han encontrado en ese primer barrido para sentarse hoy en el empalme? Nosotros hemos incluso empezado a elevar varios derechos de petición y le puedo decir, fácilmente podemos tener más de 20 derechos de petición elevados con distintas entidades. ¿Y de esos derechos han derivado en información que han recibido? En información que estamos recibiendo, otras la hemos recibido, esta es la que ya hemos recibido, vienen otras que se van a recibir de aquí en adelante. Ustedes pusieron de presente una aquí en Noticias Caracol. Le iba a preguntar exactamente por esa, la de hace una semana que causó tanto revuelo, doctor Restrepo, porque pues aquí lo tengo anotado. Nosotros en 4 años hemos hecho 19 informes, la unidad investigativa, de temas muy espinosos donde se comprometía la seguridad nacional, la legalidad del Estado, pero este último, que incluso hizo que, yo no sé si es ese, un comunicado del presidente electo donde le dice a usted, así es, le dice, oiga, vimos lo que sacó Noticias Caracol, encárguese de averiguar y poner eso en conocimiento de las autoridades. El entonces comisionado de paz, hablando con un bandido y diciéndole, mire, juguemos congelados, vamos a hacer purga de militares y de policías, vamos a parar bombardeos, pero ayúdenos a hacer ese proceso de paz. Y 4 años después, en la oficina del señor de la DNI, sentado con otro ampón, con un narco, diciéndole, oiga, ayúdeme a tramitar un proyecto para ayudarlos a ustedes. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. El tema de la paz total, ¿cómo se va a asumir en el empalme, doctor Restrepo? Tema puntual. Nosotros en el tema de paz total hemos sido absolutamente claros. En nuestro gobierno eso no va a continuar. Aquí es sometimiento la única alternativa. Y lo que no vamos a permitir es la connivencia que se demuestra de ese reporte que ustedes hicieron entre los grupos criminales y actores del gobierno nacional. Esto, como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esas. Otro de los informes es que eso fue hace varios años, pero miren los anaqueles, cómo la política es de dinámica. Un narco
extraditado, vuelve a Colombia y la esposa termina en la campaña de Petro presidente, en Casanare, y hubo plata. Son temas muy complicados y por eso es que aquí nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros hemos dicho, esto también tiene un componente de un empalme anticorrupción. Y eso lo que significa es que aquí vamos a estar muy encima de esos hechos que no se deberían presentar. Doctor Restrepo, volviendo ya al tema, digamos, global del empalme, el presidente Petro dijo, en ese empalme van a encontrar unas cifras sociales muy buenas. En todo esto que han encontrado esas cifras sociales que dice el presidente son buenas? Mire, las cifras económicas son absolutamente contundentes. Usted revisa las últimas cifras, 2025, diciembre, The Economist, la revista más prestigiosa de economía del mundo. Dentro de 51 economías del mundo, dentro de las 5 con mayor inflación, Colombia. Dentro de las 5 con mayor desempleo, Colombia. Dentro de las 5 con mayor déficit fiscal, Colombia. Dentro de las 5 con mayor aumento en el costo de la deuda pública, Colombia. En Banco Mundial, 150 economías, posición 110 aproximadamente, Colombia en crecimiento. Es decir, estamos mal en crecimiento, mal en empleo, mal en inflación, mal en costo de la deuda pública y mal en déficit fiscal. Las cifras no son positivas. Nosotros estamos heredando un país casi que quebrado, con un déficit fiscal primario que se ha multiplicado más de 10 veces en solo 2 años, con un nivel de deuda pública que es el más alto en la historia de Colombia, en un gobierno que se convirtió en el campeón de la deuda pública y con unas cifras de crecimiento muy pobres, donde más del 50% de las razones por las cuales crecemos están solamente en estatización, no en inversión privada. Es más, la inversión privada en relación al Producto Interno Bruto es el peor dato en más de 4 décadas en la historia de Colombia. Como estamos hablando aquí de cifras, el gobierno también las pone. Y el presidente Petro y sus ministros de Hacienda, pero sobre todo el presidente Petro, ha sido muy insistente en decir que del gobierno anterior, del que usted fue ministro de Hacienda, heredaron una deuda espantosa y que se dedicaron a pagarla. Los datos matan relatos. A eso me refiero. 800 billones de pesos significaba la deuda en 2022. ¿Sabe cuánto es hoy? 1.215 billones. Crecen 415 billones. Y comparado el costo de endeudarse en 2022, enero del 2022 versus hoy, ha crecido más del 100%. Es como si usted en una casa, hoy por su deuda en su casa, usted está pagando el doble en intereses de la deuda. El doble de intereses de la deuda. Y la deuda anterior era, entre otras cosas, por la pandemia. Y además, efectivamente, pero después de la pandemia hubo 3 años seguidos en donde disminuyó la deuda pública, incluso por debajo del límite inferior de la regla fiscal. Y el primer año del gobierno Petro, porque hay que reconocer al doctor Ocampo, también hubo avance en esa dirección. ¿En qué se disparó la deuda? Es que, ¿A qué le atribuyen ustedes? El problema es que entre 2024 y 2025, cuando el gobierno se libera de la regla fiscal era como un mecanismo que permite controlar el exceso de deuda pública, es como un control, como la señora mía en mi casa, que me controla que no me endeude. Entonces, cuando en un momento determinado yo echo a mi señora, es como acabar la regla fiscal y entonces el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Volviendo me encanta esa analogía del hogar, doctor Restrepo. Entonces usted ¿a usted también le pasa? No, a todos nos pasa, bueno. Exactamente. En este hogar que se llama Colombia, que la recibe con estas cifras que usted nos dice, el señor y la señora, que son las cabezas del hogar, se sientan, en este caso el gobierno, y van a decir, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es ser consciente de que la única manera para evitar seguir endeudándonos es bajar el gasto y aumentar el ingreso. Es sencillo. ¿Cómo se baja el gasto? Eficiencia en el gasto público, luchando contra la evasión, contra el contrabando, enfrentando de raíz la corrupción. ¿Y cómo se genera más ingreso? Creciendo, volviendo a prender los motores que Petro apagó. Petro apagó la minería, apagó hidrocarburos, apagó el sector de infraestructura, apagó la construcción, con decisiones de política pública. Y hay que prender otros motores, la agroindustria, la economía digital, el turismo sostenible, la industria 4.0, las energías. Eso es lo que tenemos que prender y eso es lo que vamos a hacer, crecer y ser más eficiente en gasto público. Hay unos temas que son de mediano y largo plazo, en el corto que viene, en materia pues de cómo ajustamos la economía para enfrentar esa realidad tan difícil. En el corto lo que tiene que venir, y por eso en el Arca de Noé también tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días, es cómo empezar a prender motores. Cómo empezar a tomar decisiones para prender los motores de la economía en hidrocarburos. Le voy a poner un ejemplo. Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto. Se permite la exploración no convencional. Fracking.
Claro, vamos a avanzar también en apoyar el sector minero, porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética. Y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo. Es decir, es aplicarle medidas a los distintos sectores para crecer. Y una gran ley o plan de destrave, de simplificación de trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Y viene otro tema clave, es que ahora que lo menciona, aprender, hay uno que es un gran fantasma, apagar y apagar, que es el apagón. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ese fantasma de un posible apagón del sistema eléctrico nacional. Mire que en la primera declaración pública del presidente electo Abelardo de la Espriella, él lo dijo explícitamente. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Evitar a toda costa que eso suceda. Y para eso lo que hay que hacer es volver a activar lo más rápidamente posible todos los proyectos de generación, de transmisión, solucionar los problemas de conexión a la red que tenemos hoy en el país, donde hay unos monopolios. Hay que avanzar también a facilitarle la vida a esos proyectos con licencias ambientales más rápidas, con un modelo de consultas a comunidades que opere efectivamente, con unas ventanillas únicas de recepción de los proyectos para acelerarlos. Todos los proyectos de gas, onshore, offshore, hay que acelerarlos porque el país los va a necesitar para enfrentar ese escenario de riesgo de apagón. Y eso es ya, quiero decir. No, ya. Eso toca hacerlo ya. Es que toca arrancar ya. Es decir, nosotros ya tenemos eso absolutamente claro, que esto es moviendo la película. Pero ¿sabe al final qué significa eso? Sí. Gerenciar. Es que este gobierno no ha hecho nada de gerencia, es un gobierno que no gobierna. Nosotros llegamos a gerenciar y a gobernar, a tomar decisiones y acelerar la toma de decisiones. En el caso puntual, y creo que lo hablábamos el día de la entrevista en Barranquilla, el tema de la costa Caribe. Aire, la empresa toteada, excúseme la expresión coloquial, pero creo que es la más acertada para hablar de lo que pasa allá. La gente reventada con las tarifas. Y me contaban ayer los compañeros de Barranquilla y de otras ciudades de la costa que ya hay racionamiento de facto, que hay horas donde no hay luz, definitivamente no hay luz. ¿Cómo se enfrenta a eso? Ahí el Estado tiene que intervenir, y el Estado tiene que intervenir con un compromiso. Entre otras, además, haber elegido un hombre del Caribe como Abelardo de la Espriella, pues es muy importante para ese propósito, porque él sabe cuál es el problema de su región y entiende las dificultades que está viviendo la gente del Caribe, y somos conscientes de esas dificultades. Y ahí lo que hay que hacer es, primero, eliminar todo el tema de opción tarifaria, asumiéndolo por parte del Estado lo más rápidamente posible para bajar tarifa. Asumir los costos de modificación o de ajustes de redes y tecnología. ¿Para qué? Para buscar también bajar tarifa. Avanzar en temas de eficiencia energética, el tema de techos solares, entre otros temas. Es buscar bajarle la tarifa al ciudadano en el Caribe por la vía de que el Estado intervenga mucho más activamente. Ahí viene otro tema también, y es Ecopetrol. ¿Qué van a hacer con Ecopetrol? Una empresa hoy, utilidades abajo, la imagen desplomada, la productividad, usted lo menciona, hay que ya poner proyectos a andar para exploración y explotación, pero puntualmente con Ecopetrol, ¿qué hacen? Que es una empresa que tiene o tenía un gobierno corporativo que era ejemplo. Mire, Ecopetrol le pasó lo que le pasaría a una compañía que produce pan si la junta directiva llega donde el presidente y le dice: a partir de ahora no puedes volver a producir pan. Entonces el gerente le contesta: entonces vamos a producir calados. Tampoco puedes producir calados. Le pasó lo mismo a Ecopetrol. Cuando le impiden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, la atacan estratégicamente. Cuando además de eso le impiden hacer exploración no convencional en Colombia o en Estados Unidos, le atacan su capacidad de innovación. Ahí la atacaste estratégicamente, eso hay que cambiarlo. Segundo, problemas operativos y financieros, sobrecostos. Hoy la explotación es más costosa que hace 3 años. Hay que llegar con una buena gerencia que revise ese tema de costos financieros y operativos. Hay que revisar también los temas de gobierno corporativo. La entidad la intervino el gobierno de alguna manera en varias de las decisiones que había tomado. Por ejemplo, el negocio con Oxy en Estados Unidos, que le hubiera significado más producción, más reservas, más ingresos, más caja. Hay que darle autonomía a ese gobierno corporativo y hay que cambiar la junta directiva. Eso le iba a preguntar. Apenas lleguen, sea quien sea el presidente de Ecopetrol, el gobierno 7 de agosto. A cambiar la junta. 7 de agosto, primer decreto. Se cita lo más pronto posible asamblea de Ecopetrol.
esa asamblea, cuando se cite, cambia la junta directiva. Y la junta directiva, ese mismo día, cambia al presidente de Ecopetrol, porque si no, seguiremos teniendo el problema reputacional que tiene hoy la compañía como resultado de quien hoy preside la compañía. No hay problema, digamos, legal con los actuales miembros, digamos, ¿no hay alguna obligación de dejarlos un periodo? No, porque es del resorte estricto de la asamblea. Y ahí la asamblea puede tomar decisiones autónomas. Claro que hay que citar a asamblea, y en la asamblea quien tiene la autoridad es el Estado. ¿Ya tienen claro quién va a ser el presidente de Ecopetrol o presidenta? Bueno, eso es una decisión del resorte del presidente de la República. Y Pero él se sienta con usted con todos los papeles y dice, venga, ¿a quién ponemos en Ecopetrol? ¿Ya han visto hojas de vida? Yo creo que el presidente seguramente ha hecho esa tarea. Él sabe perfectamente que este es un tema estratégico de país. Es que, mire, todo el sector de hidrocarburos le representa al país casi 6% del PIB con la minería. 20% de los ingresos fiscales, 35% de la inversión extranjera directa y 45% de las exportaciones. En su momento llegó a generarle en ingresos 53 billones de pesos. Hoy en día las utilidades de Ecopetrol son 9 billones de pesos, eso es vergonzoso, eso es una demostración de cómo se deteriora el patrimonio de la nación, de todos los colombianos, pero también de los cientos de miles de personas que tienen acciones de Ecopetrol. Ese ajuste, y pues obviamente será quien preside Ecopetrol, pero son decisiones que pasan por el muy alto gobierno, doctor Restrepo, para terminar el capítulo de Ecopetrol. ¿Se van a respetar las condiciones sindicales, las que se han pactado con la USO? Clarísimo. Se lo pregunto porque usted habla de un tema de ajuste, pero ¿ahí se va a respetar todo lo pactado? Nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se hayan tomado, sobre todo en beneficio de la clase trabajadora. Hay que revisar, obviamente, esas decisiones porque algunas de ellas pueden ir en contravía del futuro de la compañía. Por eso le pero lo haremos de una manera armónica y cuidadosa. De hecho, hemos visto un compromiso de parte de la USO que yo tengo que reconocer públicamente en el sentido de garantizar que la compañía siga un norte ordenado. Es que es increíble que incluso hasta actores de la USO lo han señalado públicamente y nadie está actuando respecto de eso. ¿Qué va a pasar con Ricardo Roa? Y se lo pregunto porque quien llegue a asumir la presidencia pues va a recibir ese empalme igual que ustedes en el gobierno nacional. ¿Qué puede pasar y qué actuaciones va a derivar de lo que pasó con Ricardo Roa? Lo que está claro es que Ricardo Roa, una vez se defina la nueva junta directiva, pues no va a seguir en la compañía, no puede seguir en la compañía. Pues no está, ¿no? Está en una licencia, creo. Sí, pero en cualquier momento vuelve de vacaciones, porque le dieron un premio en el fondo. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión, y es obviamente la remoción de su cargo como presidente de Ecopetrol, y ya el equipo de empalme tiene que estudiar lo que sucedió al interior de la compañía. Allí va a ser necesario un ejercicio de auditoría forense de lo que ha sucedido en esta entidad. Doctor Restrepo, en el caso, vuelvo al tema militar, esa auditoría de esa compra va a significar que se puedan reversar esos contratos de esa compra millonaria que usted me dice. Yo espero que sí, pero hay que revisar a fondo en qué va el proceso y qué obligaciones tiene la nación derivado de eso. Por eso mi sugerencia respetuosa al gobierno actual es: paren todas esas decisiones, porque son decisiones que comprometen a la nación, son decisiones que ya son del resorte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno es el que va a tener que asumir esas obligaciones. Pinta sereno ese comienzo de empalme hoy, ¿no? Pinta institucional, pero pinta firme, en el sentido de que nosotros somos firmes en que vamos a hacer un ejercicio riguroso y cuidadoso que le garantice transparencia al pueblo colombiano. Hay un tema clave y es que mientras usted está en esta labor de empalme, el presidente electo entre Bogotá y Barranquilla está en reuniones, pues obviamente acabando de conformar el equipo, se está reuniendo con alcaldes, con gobernadores. ¿Cómo va a ser ese proceso con las regiones? Que ha sido una bandera, la fue en campaña y en estos primeros días de gobierno electo han dicho, le vamos a apuntar a trabajar en las regiones. Mire lo novedoso de este proceso de empalme. Hemos dicho, el empalme institucional es este y el empalme regional es el que va a ser el presidente electo Abelardo de la Espriella. Él va a recorrer todos los departamentos del país en interacción con ciudadanos, con gobernador, con alcaldes, de tal manera que se detecten también esa serie de necesidades en los territorios donde el gobierno nacional ha sido incapaz de dar una respuesta. Él va a estar en esa tarea de empalme regional, hablando con la gente. Y eso demuestra el tono de este nuevo gobierno. Será un gobierno de las regiones de Colombia, un gobierno en donde el presidente va a estar en cada departamento del país hablando con los ciudadanos. ¿Sabe qué tema es clave ahí, doctor Restrepo? Y es que pasó en este gobierno que se está yendo, que muchas regiones dijeron, mire, ni nos aprobaron obras, ni siquiera nos pasaban al teléfono, porque éramos
de líneas políticas distintas al gobierno. ¿Cómo garantizar de que en este gobierno no va a pasar igual? Es que eso es inaceptable, porque cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella habló públicamente al celebrar su victoria, dijo: gobernaremos para todos los colombianos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. Y en ese orden de ideas es obvio que existen distintas tendencias en distintas regiones del país. Pero aquí el gobierno es un gobierno para toda Colombia. Es un gobierno que busca también construir un sentido de unidad en donde muchos ciudadanos están esperando respuestas, así no hayan votado por nosotros, y nosotros seremos respuesta también para ellos. A propósito de esa otra mitad de país que no votó por el proyecto que resultó elegido, pues no puedo dejarlo ir sin preguntarle por lo que ha dicho entre el martes, ayer y en las últimas horas el senador Iván Cepeda, el excandidato presidencial, y su famosa advertencia de desobediencia civil. Anoche con María Jimena Duzán incluso dijo: nosotros no vamos a ser los que vamos a incendiar al país, pero pues la idea sí es hacer si el presidente electo no renuncia a su ciudadanía, no aclara el tema de su ciudadanía, pues nos vamos a desobediencia civil. A mí me parece que esa es una declaración vergonzosa, es una declaración que no se corresponde con una persona que actúa como un demócrata, es una declaración que no es nada más distinto a un berrinche democrático fruto de una derrota. El senador electo Iván Cepeda tiene que comportarse como un demócrata, y el mensaje más importante es que Colombia no se aguanta ese tipo de declaraciones. Colombia merece respeto, así como merece respeto el hecho de que nunca antes había sucedido lo que sucedió. Un jefe de Estado que no reconoce un resultado electoral, se demora 10 días en hacerlo. Un candidato que pierde las elecciones y no reconoce un resultado electoral. Colombia se merece más que eso. Nunca había pasado en la historia algo de esa naturaleza, y mucho menos vamos a aceptar hoy en día que se llame a la desobediencia civil, porque eso no refleja el tono de lo que ha sido históricamente la democracia más antigua y sólida de América Latina, que es nuestro país. Este llamado, como usted dice, este berrinche político del senador Cepeda, ¿podría derivar en algo más que respuestas políticas? Pues yo no sé, pero a mí me parece que lo que está de por medio ahí es, si él hace de verdad un llamado a ese ejercicio de desobediencia civil activo, pues en el fondo es un acto contra la nación, y es un acto que merece por lo menos la atención de las autoridades judiciales. Y todo, entre otras, además, en el fondo una discusión bizantina, que además ya solucionó el Consejo Electoral, que un tribunal recientemente se pronunció, nada que ver. Lo de la ciudadanía del presidente. Sí, eso ya lo solucionaron. Un tribunal de la justicia, lo solucionó el Consejo Nacional Electoral. No pierde el tiempo, senador electo Iván Cepeda, en esa discusión. Concéntrese más bien en respetar la democracia de Colombia y asumir su rol de oposición, pero de una manera democrática. ¿Qué tenso va a ser eso, no? Esa relación con una oposición, como la fue en el gobierno pasado, como la ha sido en este que está terminando, y como parece pintar en el que viene. Y ahí tenemos que dejar absolutamente claro, nosotros somos respetuosos de la protesta social, y naturalmente daremos las garantías constitucionales y legales, pero de ninguna manera vamos a aceptar que la protesta termine afectando los derechos de las mayorías, a la movilidad, al empleo, a la empresa y a la vida. Para eso está el ejercicio de la autoridad también. Esta mañana, y antes de sentarnos, usted y yo estábamos viendo aquí un reporte de un bloqueo en Transmilenio. ¿Cómo el gobierno entrante, el que llega, va a administrar ese tipo de protestas? Seguramente de la mano de las autoridades locales, revisando el derecho a la protesta, pero también de la misma manera, si existe un bloqueo que termine afectando los derechos de las mayorías, vamos a tener que actuar con autoridad. Y actuar es con la autoridad. Con la autoridad. ¿Ya han pensado en ese empalme, doctor Restrepo, además del tema de los contratos en la fuerza pública, en lo que viene en materia de seguridad, que es el otro gran tema del que hablábamos en Barranquilla en esa entrevista antes de la segunda vuelta? Ese es el gran tema sobre el cual ha venido trabajando el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo han trabajado el tema? Ahí lo que nosotros hemos dicho es tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor. El hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar es un reconocimiento a los actores de la fuerza pública. ¿Eso ya está confirmado que va a ser parece en Tolemaida, no? Yo no sé todavía dónde va a ser, porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir. ¿Se llevan al Congreso allá, al Pleno del Congreso? Es lo que deben estar organizando. Porque hay un tema legal, hay un tema logístico. Ahí hay un tema logístico que tienen que organizar, pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública.
es un primer paso. Lo segundo es avanzar en toda la lucha contra la producción de hoja de coca en Colombia, contra la extracción criminal en nuestro país y garantizar y empezar a construir el bloque antiextorsión para luchar contra la extorsión en las grandes ciudades o ciudades de Colombia y para el programa de la seguridad en mi barrio, que también busca atacar esos cánceres de microtráfico. Como sobre todo todo es plata, doctor Restrepo, ¿cómo se tiene planeado destinar más recursos a la fuerza pública en medio de esta estrechez de recursos con los que llegan? Aquí hay unas prioridades estratégicas. Sin seguridad no va a haber prosperidad económica. Luego, sin vida tampoco va a haber prosperidad económica. Hay dos prioridades, la salud y la seguridad. Con esas dos prioridades son la plataforma a través de la cual vamos a crecer. El otro tema, la salud, que es el otro gran chicharrón. Es el gran chicharrón, entre otras, además, sobre la base de que hoy vivimos una crisis humanitaria. El gobierno Petro implementó el shu, y que terminamos aquí. Efectivamente, destruyeron el sistema de salud. Más de 1000 personas mueren al año como resultado de no tener acceso a un medicamento. Eso es vergonzoso. Eso en Colombia nunca había sucedido. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar a trabajar en ese frente y para ese propósito hay que disponer recursos para atender dos cosas. Uno, que no hayan medicamentos a los cuales no se tenga acceso por parte del ciudadano, que no pase lo de Michael Meléndez en Soledad Atlántico, Jason Pinzón, Kevin Acosta, y simultáneamente recursos para atender al personal de la salud, médicos, enfermeras, personal técnico en salud, que hoy en día no está recibiendo a tiempo sus salarios. El pago de a los hospitales, que se están cerrando. Y ese ejercicio va a permitir activar de nuevo el sistema de salud, garantizando que no se dé la crisis humanitaria. Es a cortísimo plazo. En simultáneo hay que solucionar unos temas estructurales, de corrupción, de las deudas anteriores, de tecnología dentro del sistema. Es decir, hay una cantidad de temas que hay que trabajar, de atención primaria, promoción y prevención, pero hay que atender lo más pronto posible el problema de fondo, que es el problema coyuntural. Además de los decretos casi 90 que tienen listos para empezar a expedir desde el 7 de agosto, doctor Restrepo, proyectos de ley que tengan ya en mente, agenda legislativa. Por ahora lo que nosotros hemos dicho es, aquí lo que hay que entrar rápidamente es a gobernar. Y gobernar es con actos administrativos que se pueden hacer por la vía de decretos. Seguramente en un escenario de revisión del tema del Estado, de revisión del tema de ajuste fiscal, pues vamos a requerir proyectos de ley, pero vamos paso a paso y lo primero es capacidad de ejecución y eso se logra con decretos. Si le estoy entendiendo en términos políticos, atendiendo a lo que dijeron en campaña, ¿no depender tanto de los políticos para gobernar? En cierta medida sí, pero también es reconocer que es que el Estado al final tiene problemas es de gestión de gerencia y esa gestión gerencial va de la mano con algunos ajustes administrativos. Hay que corregir una cantidad de decretos mal concebidos de tiempo atrás y creo que eso se puede hacer y de esa manera podemos gobernar por un periodo de tiempo. Sin necesidad de proyectos. Seguramente sin necesidad de proyectos en una primera etapa. No digo que no, lo que digo es en una primera etapa hay que gobernar. Y en ese gobierno, bueno, ya hablamos con el ministro designado del Interior y él dice, pues ahí va a haber una relación respetuosa, pero va a ser, repito, muy tensa esa relación en el Congreso con la oposición. Afortunadamente, que es grande. Hay una conciencia y un sentimiento de esperanza en este país, de la cual es consciente también los congresistas. Los colombianos están ansiosos de que empecemos a encontrar soluciones a sus problemas. Si los congresistas actúan conforme a lo que realmente sienten las personas que votaron por ellos, pues van a darse cuenta de que necesitamos tomar decisiones rápidas en beneficio del ciudadano. ¿Es que acaso un congresista no quiere que se solucione el problema de salud, por ejemplo? ¿O el problema pensional, por ejemplo? Yo creo que sí. Entonces, en ese orden de ideas es ponerse de acuerdo alrededor de los propósitos fundamentales. Ese acuerdo sobre lo fundamental es alrededor de las necesidades del ciudadano. Usted habla de salud, de educación, de economía, de defensa, de empalme. En el gobierno, ¿qué va a hacer? No, yo, lo que me ha pedido el presidente electo Abelardo de la Espriella es ayúdeme a conectar los problemas del país con el mundo en temas del programa de crecimiento económico, del programa de ajuste fiscal para enviar señal de tranquilidad a mercados, inversionistas, a encontrar oportunidades de cooperación, de inversión en temas de energía, de tecnologías de cuarta revolución, en temas relacionados con educación también. Ayúdeme a conectar la Cancillería con las oportunidades que tendremos con Estados Unidos y cómo incluso a través de Estados Unidos podemos fortalecer la relación de oportunidades de inversión de Colombia en Venezuela también, entre otros temas. Y simultáneamente yo le he dicho, yo no quisiera un cargo en particular, o sea, yo no espero ser ministro de nada,
Lo que espero es jugar como en el fútbol del líbero, libre, que se mueve en distintos lados. Y un poco ser objeto de utilidad en lo que el presidente necesite. Si él necesita que yo apoye algún tema de educación, lo hago. Algún tema de desarrollo productivo, lo hago. Algún tema de ajuste fiscal, lo hago. Algún tema energético de salud, lo hago. Es decir, que yo pueda ser, digamos, útil al presidente electo Abelardo de la Espriella en lo que él necesite. Y en eso el tema de estar afuera va a ser clave, porque él dice yo no voy a viajar. Y eso es cierto, él va a estar aquí todo el tiempo, cada semana en un departamento, y yo puedo llevar esa representatividad, llamémosla así, de la figura presidencial en el exterior. ¿Qué le han dicho a propósito de eso, doctor Restrepo, organismos multilaterales con los que ya ha tenido contacto? Bueno, yo ya me he reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, también con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Mañana tengo reunión con la OECD. Hemos empezado a definir agendas, envelopes propios con cada una de estas entidades alrededor de temas de infraestructura, de tecnologías de información y comunicación, temas de educación también e innovación. Y lo que hemos acordado son ya líneas de trabajo que van a ir siendo anunciadas poco a poco y sobre las cuales vamos a empezar a trabajar. Y en ese punto hay un tema pues que ya ha empezado a sonar, que es lo de la plata para el empalme. Que han dicho, oiga, ¿cómo va a costar un empalme de 200.000 millones de pesos? Es que eso es una mala interpretación. Mire, yo lo voy a explicar claramente. Esto ha sucedido siempre en todos los gobiernos. Normalmente en ese relacionamiento con estos actores internacionales hay una cantidad de recursos que ellos libremente deciden en cooperación, es decir, recursos no reembolsables, no es deuda, apoyar al país en estos procesos de inicio de gobierno. Entonces, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿en qué nos puede apoyar? Todo el proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo. Es que eso es importantísimo para el país. ¿Cómo? Con acompañamiento técnico, con asesoría técnica. Entonces, cuando arranque el gobierno desde el 7 de agosto, vendrán recursos que podrán ser destinados a todo ese componente de preparación del plan de desarrollo, a todo ese componente de reestructuración del Estado, a todo ese componente de ajuste fiscal. Para eso son los recursos. Tengo aquí una cantidad de temas, pero ya me da pena con usted, tiene que ir, porque a las 10, ¿no? Arranca el empalme. Y a usted también lo van a regañar. No, yo no tengo problema. No me afanan por el tiempo. Doctor Restrepo, ¿a usted le gusta Karol G? Sí. ¿Cierto? Sí. Mañana será bonito, por ejemplo. Sí. ¿La va a poner? No. Sobre todo porque pero le voy el futuro a poner, sí será bonito, afortunadamente, claro, desde el 7 de agosto. Algo que ella dijo a propósito de lo que usted mencionaba, diciendo, oiga, el llamado que hago es que al gobierno que llega, que gobierne para todos. Afortunadamente, Abelardo de la Espriella, presidente electo, ya lo dijo públicamente. Yo gobernaré para todos los colombianos y haré parte a esos otros colombianos de esta manada del tigre. Y ese es un compromiso que tenemos, entre otras además porque constitucionalmente tenemos una responsabilidad, ser siempre símbolo de la unidad nacional. A diferencia de este gobierno, nosotros sí seremos símbolo de la unidad nacional de todos, de los que votaron por nosotros y de los que no votaron por nosotros. ¿Me promete que vuelve a venir por acá? Claro, con Yo sé mucho que anda gusto. muy enredado, pero cuando empiece el empalme, ¿vuelve por acá a decirnos que han encontrado? Así es, perfecto. Doctor Restrepo, gracias de verdad. Roberto, muchas gracias. El vicepresidente electo de la República que arranca hoy formalmente el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. 7 de la mañana, 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora continúan los problemas de movilidad en la autopista sur de Bogotá por cuenta de una protesta de comerciantes. Muchas personas han tenido que caminar para llegar a su destino por el cierre de 10 estaciones de Transmilenio. María Juliana Reyes, usted va camino al punto. ¿Qué se sabe sobre esta situación? Nicolás, pues le cuento que ya son 11 estaciones las que cerraron, esto según el más reciente reporte de la empresa Transmilenio. Entre ellas Alquería, Venecia, Sevillana, Bosa, La Despensa, el Portal Sur. 11 estaciones entonces debido a este bloqueo que puntualmente se ubica en la autopista sur con carrera 62A. Lo que se sabe hasta el momento es que se trata de una manifestación por parte de los comerciantes de este sector del frigorífico de Guadalupe. Allí al parecer están protestando por temas de seguridad y extorsión. Nosotros continuamos en camino hacia esa zona para también hablar con las personas que se han visto afectadas en temas de movilidad por este hecho. Sí, señora, noticia que les estaremos actualizando. Gracias, María Juliana. 7:55 minutos. También amanecemos con noticias que pesan en el bolsillo, pues empieza a regir un incremento en los peajes del acceso norte a Bogotá. ¿A qué se debe este aumento? Le preguntamos a Héctor Rojas. Héctor.
Es un aumento que se da de manera progresiva hasta el próximo julio de 2027 y es específicamente en 3 peajes. Uno en el que nos encontramos, que es en el peaje de Los Andes, el otro en Fusca y Unisabana. Pero ¿de cuánto es el aumento en esas nuevas categorías? Quiero que vean a continuación las gráficas. En la categoría 1 estaba en 15.200 en enero de este año y pasará a 16.100. Ya pasó, ya subió 900 pesos. En la categoría 2 estaba en 26.400 y pasa a 27.800, aumento de 1.400 pesos. En la categoría 3, 17.500, pasa a 18.700, un aumento de 1.200 pesos. En la categoría 4, 37.100, pasa a 38.100, aumento de 1.000 pesos. Ahora veamos el aumento para las categorías 5, 6 y 7. La 5, 54.500, pasa a 55.500, aumento de 1.000 pesos, al igual que la categoría 6, 68.900 a 69.900 y en la 7, 75.900 a 76.900. Esto es para los vehículos de carga. ¿Qué opinan justamente los conductores que a diario se movilizan por este peaje de Los Andes en la autopista norte? Escuchen ustedes. Pues la verdad no estamos de acuerdo porque pues viendo las circunstancias de las vías y de todo, pues imagínese, cada mes, cada 2 meses le suben al peaje y no. Muy mal, porque es que realmente hay veces, hay partes donde la vía está muy mal y eso están subiendo muy seguido. No, eso ha sido terrible porque en el último año nos han subido varias veces y pues el servicio de las vías no es el mejor posible. Recordemos que estas tarifas ya comenzaron a regir desde el día de ayer. En el caso de los vehículos particulares, el aumento es de 900 pesos. ¿Y para qué se va a utilizar este dinero? Para la ampliación de la autopista norte, para la construcción de la segunda calzada por la carrera séptima y también la construcción de la perimetral de Sopó. Sin duda, por ejemplo, en el caso de las personas que se movilizan entre los municipios, por ejemplo, de Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y que van hacia Bogotá, esto también se reflejará en el pasaje, en el aumento del pasaje para estos usuarios. Gracias, Héctor. En otras noticias, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Colombia, ANATO, rechazó el nuevo impuesto decretado por el Ministerio de la Igualdad. Se trata de un cobro a los viajeros que salgan del país por vía aérea. El cobro será de $1 por pasajero y se verá reflejado en la compra del tiquete, según el documento. Los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El sector turístico lo que pide es que no se generen más cargas adicionales al sector. Consideramos que este objetivo debe alcanzarse sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas cargas operativas para el sector. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y añadir nuevos cobros podría afectar el crecimiento del turismo, la conectividad aérea y el desarrollo económico del país. De hecho, la normativa turística ya contempla mecanismos para financiar políticas de prevención y campañas en esta materia. A esta hora, socorristas en La Guaira, Venezuela, trabajan contrarreloj para salvar la vida de Hernán Gil, un vigilante que lleva una semana atrapado entre los escombros. Su historia mantiene la esperanza en medio de la desolación que azota a nuestro país vecino. Tenemos, de hecho, contacto telefónico en este momento con nuestro compañero enviado especial allí, Álvaro Freddy Acevedo. Álvaro Freddy, cuéntenos, ¿qué es lo último de este rescate? ¿Qué se sabe? ¿Cómo van las cosas? Hola, muy buenos días. Noticias Caracol ha recibido de una fuente de entera credibilidad que Hernán Gil, el hombre de 44 años que trabaja en el sistema de seguridad del edificio Centro Comercial Galerías Playa Grande, ya se encontraría afuera del punto donde estuvo estos 7 días. Recordemos que él estaba encapsulado en la garita en la que trabajaba cuando el edificio colapsa con todo el peso de los escombros, queda atrapado en ese lugar y según lo que nos han dicho socorristas aquí de los equipos SAR especializados en búsqueda y rescate, ya está en poder de ellos y ya en este momento estamos viendo cómo se está iniciando el operativo que vimos a las 4 de la mañana, porque esta información ya la teníamos a las 4 de la mañana, se había dicho que ya era inminente la salida de este señor que ha estado atrapado 7 días en este lugar
pero vemos que aquí ya hay movimiento, por fortuna, son buenas noticias. Él está hidratado desde un inicio, han podido comunicarse, han podido enviar una cámara, él ha estado monitoreado, hablamos hace un momento con su esposa, nos dijo que está tranquilo, están muy felices de que, bueno, volvió literalmente a la vida. Hay una cosa muy importante y es que en este lugar ya habían pasado varios cuerpos de socorro y habían descartado que se presentaran sobrevivientes en este lugar. Son los muchachos del equipo del SAR Costa Rica de Cruz Roja los que lo escuchan y a partir de ese momento se inicia todo este proceso, esta operación que ya cumple más de 110 horas de rescate, pero vemos que aquí ya hay movimiento, parece que sí va a ser sacado ya en este momento, todo el mundo se está organizando, las personas, estamos aquí todos los periodistas de la prensa internacional que están acreditados en este lugar, han hecho un callejón y pues lo podríamos ver en cualquier momento. Sí, no, Álvaro, quería preguntarle por la forma en que este vigilante estaba siendo alimentado e hidratado. Entiendo que fue a través de una manguera. ¿Cómo lograron ese contacto para mantenerlo con vida y sobre todo sano para este rescate? Claro, hay algo importante que decir y es que él no estaba comprimido por estas lotas de concreto, sino que la garita en la que él trabajaba fue como una especie de cápsula, una especie de contenedor que lo tuvo ahí en este lugar. Sin embargo, lo que hacen los socorristas es taladrar para hidratar. El suelo ha recibido servicios minerales ahí, que supongamos que lo permiten mantenerse en buen estado de salud. Nos decían los socorristas que no podían enviarle alimentos porque podía comprometer su salud. Sí, es un rescate que además se ha manejado con mucha cautela debido a la complejidad del terreno. Álvaro Freddy, gracias. En cualquier momento volveremos con usted para que nos cuente la buena noticia, porque decimos, Hernán Gil se ha convertido también en un símbolo de esperanza en medio de esta dolorosa situación que vive nuestro vecino país. Gracias, Álvaro Freddy. Con gusto, estamos atentos. 8 de la mañana, 2 minutos. Y es que La Guaira fue uno de los estados más golpeados por el doblete sísmico, más específicamente en esa zona de Catía-La-Mar, donde está justamente este hombre, Hernán Gil. Pues hasta allí, como nos contaba nuestro compañero Álvaro Freddy, ha llegado también este equipo de Noticias Caracol y nos ha enviado este reporte. Catía-La-Mar, donde la tierra castigó a todo un pueblo. Muy pocas estructuras resistieron el embate de los violentos movimientos telúricos. La naturaleza se ensañó con Catía-La-Mar, no solo fue con Caraballeda al otro lado de La Guaira. Al recorrer sus calles conocemos la potente fuerza destructiva de los sismos que acabó con la mayor parte de sus construcciones. En medio de este paisaje apocalíptico están los socorristas, empeñados en arrebatarle a la muerte a 6.000 venezolanos, según cifras oficiales. Este es el equipo USAR 13 de Argentina. Buscan vida en medio de la hecatombe. 10 horas buscando el cometido. Usaron su perro rastreador. Pidieron silencio. Pidieron ayuda al equipo de Estados Unidos, que con sus modernos sonares también buscaron vida. Llegada la noche, potentes sierras empezaron a cortar las placas de concreto. La historia aún no termina, porque siguen buscando. 8 de la mañana, 13 minutos. Volvemos al sur de Bogotá, donde hay caos en la movilidad por el cierre de al menos 11 estaciones de Transmilenio. La gente tuvo que bajarse de los buses y caminar rumbo a sus trabajos por una manifestación de comerciantes que se estaba presentando en este punto. María Juliana Reyes, usted acaba de llegar. ¿Cómo está el panorama? Nicolás, pues le cuento que acabamos de llegar específicamente a la estación de Venecia sobre la autopista sur. Este es el panorama, lo que ustedes pueden ver aquí es a muchas personas caminando hacia sus lugares de trabajo, hacia sus destinos. Esto debido al cierre de estas 11 estaciones. Vamos a hablar por aquí con la gente. Muchas vienen caminando desde lejos, ya nos dijeron desde Bosa, incluso desde Soacha. Buenos días, cuénteme, ¿desde dónde viene caminando? Desde Soacha, de San Mateo. ¿Cómo así que es de Soacha? ¿Y cuánto ya avisó en su trabajo que va a llegar tarde? Sí, claro, ya vamos a llegar tarde, ya no se puede hacer. Mirar a ver dónde conseguimos transporte.
Listo, bueno señor, muchas gracias, que le rinda el camino. Los comerciantes están protestando, dicen ellos, por el tema de la seguridad y las extorsiones. Esto, recordemos que es a la altura del frigorífico de Guadalupe, esto en la carrera 62A con autopista sur. Esa es la principal protesta por la que están saliendo entonces a bloquear y por la que están afectando a estas miles de personas. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿desde dónde viene caminando y qué sabe usted de esa protesta? Buenos días, desde el Portal Sur. No sabría las manifestaciones por qué son hasta el momento. Listo, bueno, pues continúa, muchas gracias. Continúan entonces esas protestas y afectando. Los que están yendo y viniendo son este tipo de vehículos, estas mototaxis que están aprovechando, por supuesto, la situación que está viviendo la gente y la necesidad también para llegar a sus destinos. Lo que han dicho de Transmilenio entonces es que son 11 estaciones las que han dejado de prestar su servicio y que la flota troncal sigue retornando en la estación General Santander para quienes estén en este sector de la capital del país. 8 de la mañana, 15 minutos. Continuamos desde el suroriente de Barranquilla contándoles el buen momento que atraviesa esta ciudad, sobre todo en materia de infraestructura, de inversión y de turismo. Desde luego, eso potenciado por el arte y la gastronomía que hoy nos acompañan también en esta primera emisión. Margarita Ariza, solo la plataforma portuaria de la ciudad genera 24.000 empleos. Usted nos cuenta qué otras áreas han contribuido al desarrollo de Barranquilla. Buenos días. Hola, Lucía, televidentes, muy buenos días, los saludo desde el Gran Malecón del río Magdalena, donde a esta hora de la mañana se siente ya bastante fuerte la brisa. Miren, para contarles que Barranquilla tiene muchas cosas para mostrar, muchas obras de infraestructura, como precisamente aquí el Gran Malecón, que fue inaugurado en el año 2017, una obra con la que Barranquilla empezó a darle la cara a esta importante arteria fluvial. También vamos a hablarles sobre la recuperación, la canalización de los más peligrosos arroyos que tenía la capital del Atlántico, uno de ellos el de la calle 85, donde actualmente se adelanta una mega obra subterránea bajo la tecnología de tunelación, es decir, no ha sido necesario que se rompa el pavimento. Más de 250 parques recuperados, las vías pavimentadas en la mayoría de barrios de aquí de la capital del Atlántico, con la modernización de las redes de alcantarillado, de acueducto, también la modernización, la recuperación de escuelas. En fin, todos los detalles se los cuento en el siguiente informe. Barranquilla está a otro nivel. En los últimos 20 años, las obras no han parado. La transformación empezó dándole la cara al río Magdalena con el Gran Malecón. 5 kilómetros de extensas ciclovías, parques, áreas deportivas y restaurantes. Sitio que se convirtió en uno de los mayores atractivos turísticos de la región, en el que se destacan las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Luna del Río y la Ventana de Campeones. Barranquilla es una ciudad que ha hecho una tarea los últimos 20 años y ha hecho una tarea donde el sector público y el sector privado trabajaron de la mano. Y ese es el secreto por qué Barranquilla hoy está en la boca de todo el mundo. Lo que parecía imposible se consiguió: canalizar los 10 más peligrosos arroyos que circulaban por importantes vías de la ciudad. Tantas pérdidas humanas y económicas le ha significado a mucha gente de Barranquilla, está a punto de llegar a su fin. Yo mismo voy a recorrer desde aquí de la 47, en el foso de la 47,85, y voy a llegar hasta la 52,85, a mostrarles que ya lo logramos. Barranquilla también hizo visible su playa, la de Puerto Mocho, y la Ciénaga de Mallorquín con el ecoparque. El viaje muy bueno y muy rico que se hace desde Las Flores hasta Puerto Mocho en un tren eléctrico. Le dio la cara al río con el malecón y ahora se le da la cara al mar con la playa de Puerto Mocho. El sector portuario, con más de 24.000 cargos entre directos e indirectos, es jalonador del desarrollo económico del distrito de Barranquilla. Nosotros actualmente estamos cerrando con más de 6.800.000 toneladas un semestre histórico, porque hemos recuperado la confianza al tener un canal estable en los últimos 3 años. Barranquilla también ha logrado avances históricos en reducción de pobreza, mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la microempresa.
Estrategias también de educación y emprendimiento para seguir reduciendo la pobreza monetaria en la ciudad, que todos los días trabaja para seguir convirtiéndose en un polo de desarrollo, de inversión, de turismo y de equidad social. Lucía. Margarita, pues Barranquilla también es industria creativa. En los últimos 5 años, esta ciudad que respira cultura ha crecido a través del arte. No solo el suroriente, sino 2 localidades más ya han demostrado cómo cuando el arte toca la puerta ocurren grandes transformaciones que resignifican dinámicas enteras. Con Johnny Signares recorrimos los pasos que Barranquilla ha dado hacia el progreso a través del arte. En Barranquilla el arte está en sus paredes, carreteras y en la esencia de sus habitantes. Una apuesta que le permitió a esta ciudad ser testigo de transformaciones sociales a través de su gigantesco potencial cultural y artístico. ¿Qué era Rebolo antes de toda esta intervención? Rebolo siempre ha sido tradición, carnaval y un barrio que nos lleva a la vieja Barranquilla, pero también creo que ha estado ligado a un imaginario negativo y es un arroyo muy peligroso, el arroyo de Rebolo. De hecho estamos caminando encima de él y pues decían que esto antes era un basurero a cielo abierto. La restauración de un espacio que impacta a 6 barrios del suroriente le abrió la puerta a más de 50 artistas que plasmaron la cultura picotera, su gente y la fiel identidad barranquillera en murales de gran y mediano tamaño. Y todo lo que está pasando aquí en Rebolo también está pasando en el barrio El Prado y en Barrio Bajo, así que vamos a ver. Vamos a ver. Y llegamos a Barrio Abajo, el corazón de la tradición de Barranquilla. ¿Qué representa este museo a cielo abierto para la ciudad? Mira, de manera personal, uno de los grandes cambios que ha tenido Barranquilla en estos últimos 2 años, esto era una calle que para mí no existía y para muchas personas está totalmente destapado, abandonado, realmente un foco de inseguridad, y hoy el cambio ha sido absurdo, tanto que es un lugar vivo, gente bailando, familias enteras visitándolo. Shakira grabó con Vélez su video acá, entonces sencillamente es como el arte y la recuperación de espacio público le cambia la cara a la ciudad. Esta es una intervención de más de 4.500 metros cuadrados de puro arte. Más de 40 artistas co-crearon con la comunidad esta galería urbana que atrae turistas y fomenta la cultura. Nosotros somos de Cienagoro, Córdoba. Vinimos acá porque vimos este lugar, nos llamó la atención y pues tienen una cultura muy bonita y los diseños. Entonces nos animamos a venir también a grabar para acá, para Barranquilla. Y finalmente llegamos al barrio El Prado, una urbanización de 1920 con una gran riqueza histórica, arquitectónica, patrimonio de la nación por sus viejas mansiones y bulevares. Y desde diciembre de 2024 se ha venido ejecutando el proyecto Callejones del Prado, una intervención de sus 4 callejones con arte. La industria creativa de Barranquilla hoy es ejemplo para Colombia y el mundo. Un llamado a gritos que hicieron por años artistas y colectivos que hoy demuestran que el arte dinamiza la economía y transforma profundamente la sociedad. La cultura y el arte de Barranquilla que ustedes están viendo es el grupo Pantas de Rebolo, dirigido por Dylan Pinto, que me acompaña hace ya 10 años acompañando a estos niños y jóvenes, 80 niños y jóvenes que han visto también la transformación de Barrio Rebolo. ¿Qué significa ese espacio para el arte? Bueno, este espacio, gracias a este espacio podemos convivir en sana armonía, donde chicos y jóvenes pueden experimentar lo que es la danza, estos espacios que los saca de su zona de confort y les brindan una oportunidad para que puedan ser creativos y puedan vivir la vida completamente diferente. Antes me imagino que ensayar y bailar no significaba esta comodidad del malecón. Sí, gracias a estos espacios culturales hemos podido entrenar con mucha más confianza. Estos espacios son muy importantes para los chicos y jóvenes, donde sí pueden demostrar su arte, su talento. Dylan, gracias por acompañarnos y por apoyar la cultura, que lo hemos dicho es también motor de crecimiento de Barranquilla, como lo es desde luego la gastronomía. Por eso me acompaña Eneida Viaña, que es una de esas 100 matronas que protegen el patrimonio gastronómico de Barranquilla. ¿Cómo se ve proteger el patrimonio? Bueno, a través de nuestras generaciones, a través de todo el apoyo que nos brindan las instituciones como la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y el SENA, podemos seguir adelante con todo esto, nuestros emprendimientos, que son los que nos llevan a sostener la economía de nuestra familia y de todo el barrio, de todas las personas que de alguna manera se benefician cuando llegamos a una feria, cuando llegamos a un festival. Todo este apoyo que nos dan a través de toda esta discusión que se hace, de las cosas buenas que se está haciendo en Barranquilla,
gracias a todas las personas que te dije anteriormente, a la alcaldía, al alcalde Alechar, a la secretaría. Pero también a los que vienen a comprobar a lo que sabe ese patrimonio, yo ya me voy a dedicar a hacer mi aporte cultural, que es probándolo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de Mediodía. Ustedes los esperamos con mucho más de lo que está sucediendo aquí, de cómo se desarrolla esta ciudad y lo que espera de cara al próximo gobierno. Lo último en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 34 minutos. Mucha atención. A esta hora vemos en vivo el rescate de Hernán Gil, un vigilante que llevaba una semana atrapado entre los escombros en La Guaira, Venezuela. Esta imagen corresponde a hace pocos minutos, cuando oficialmente se conoce que el señor Gil logró sobrevivir tras permanecer aproximadamente 15 metros bajo tierra. Había quedado, recordemos, atrapado en una garita donde cumplía su turno. Pues sin duda, su historia se ha convertido en símbolo de esperanza en medio de esa desolación que vive Venezuela. Daniela, y hay que señalar que más de 64 rescatistas estuvieron durante más de 100 horas intentando rescatar a Hernán Gil. Recordemos que él es un vigilante que se encontraba en un centro comercial. Él básicamente estaba trabajando en una reconocida farmacia, se encontraba en su garita y esa garita le sirvió como cápsula precisamente para protegerlo en el momento en que ocurrieron los dos sismos, uno de 7.5, otro de 7.2, que pues golpearon a Venezuela la semana pasada. Cuando la estructura del centro comercial cae, lo que señalan los rescatistas es que esa garita sirvió como cápsula para proteger su cuerpo. Él estuvo en un espacio milimétrico durante más de una semana tratando de salvar su vida. Incluso cuando lograron tener contacto con él, Daniela, lo que señalan los rescatistas es que a través de una manguera lo pudieron alimentar y mantener hidratado para empezar estas labores de rescate que, como le digo, duraron más de 100 horas. Esta señal es de la agencia Reuters, que nos muestra en directo el resultado exitoso de esa milimétrica operación de rescate. Nicolás, y para agregar lo que usted nos estaba contando, hay que destacar que este operativo se ha visto marcado por la complejidad del terreno. En un primer momento habían logrado un túnel que durante más de 6 horas pues lograron, digamos que manejarlo o apartarlo, pero había sido muy complejo. Sí. Por eso se había de hecho descartado la posibilidad de usar excavadoras, y es así como habían tenido que utilizar otro tipo de técnica milimétrica y muy cuidadosa, y gracias a ello hoy estamos viendo que Hernán Gil fue rescatado con vida y que se va a dar muy pronto ese anhelado abrazo con su familia. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir muchas historias que tenemos para ustedes en digital. Nos vemos a las 12 en punto con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.